Cô Tâm này em nấu. ¿Estás de acuerdo que se grabe, Fernando? Sí, 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 sin ningún Perfecto. problema, sin ningún Porque problema. después la subimos a la página web del APM y hay mucha gente que puede o volver a escuchar o escucharte, Sí, ¿sí? no, 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 Ok. Pero siempre le pedimos autorización al invitado, no, ¿no? como quieran. Ustedes dicen si vamos empezando, ¿sí? Claro. Bueno, muy buenos días. Bienvenidos todos. Es un gusto estar aquí con ustedes otra vez. Déjenme que les platique tantito por qué surgió esta idea y de invitar a Fernando Orduz, que ahorita se los presentamos. Olga Santamaría es la anterior presidente, que salió el bienio anterior, y yo acabo de entrar a la presidencia de APM. Y queremos hacerlo no de una manera formal ni nada, sino como con un evento académico, invitar a alguien que fuera muy agradable, que nos hablara de un tema interesante, profundo, y ya conocemos a Fernando Orduz, lo invité y luego, con la amabilidad que le caracteriza, me dijo que sí, como no, que participaba. Y aquí lo tenemos. Está con nosotros Fernando Orduz, él es psicoanalista de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis, es expresidente de FEPAL. Para los que no sepan qué es FEPAL, FEPAL es la Federación de Psicoanálisis de América Latina. ¿Sí? Él fue expresidente de FEPAL en el periodo 2014-2016. Tiene un magíster en comunicación y cultura. Es miembro del grupo COWAP Latinoamérica y del grupo de estudios de psicoanálisis y comunidad de FEPAL. Fernando, un gusto tenerte aquí. Después conversaremos Olga y yo contigo y si algunos invitados se animan, platicaremos, conversaremos. Te cedo la palabra, Fernando. Bueno, Julio, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Hemos titulado a esta charla Cuerpo en Transferencia. Voy a exponer algunas ideas sobre cuerpo, que es un tema que vengo trabajando desde hace algún tiempo. Primera parte, corpo-oralidades. No corporalidades, sino corpo-oralidades. La primera noción, al intentar ubicar el cuerpo en la teoría psicoanalítica, deriva en la idea de sustentar la hipótesis que la mente es el espacio en el cual se proyecta, como en una especie de escenario, Doctor, algo, disculpe que lo interrumpa. ¿sí? Disculpe, doctor. No se acerque tanto al micrófono porque rebota mucho, se escucha muy cortado. Vale, vale. Les decía que la mente es un espacio en el cual se proyecta como una especie de escenario algo que le ha acontecido a nuestro cuerpo, ubicando a la psique como un constructo que representa a aquello, y juego con la palabra ello, a aquello que el cuerpo infante, que el cuerpo sin lenguaje aún ha vivido o padecido. El soma es un lugar de presentación, un material sobre el que acontece una serie de acciones, tanto internas como externas. El soma sería como una superficie. La psique, a diferencia de la presentación del cuerpo, es un lugar de representación. E insisto en la palabra re, porque es un lugar donde se vuelve a presentar algo, por eso hablo del escenario. La psique es una sustancia de otra materialidad. Y para estar contemporáneo, digamos que la psique es una nube virtual donde se guarda o se atesora de otra forma la experiencia vivida por ese cuerpo. Inmediatamente al enunciar este planteamiento, emerge en mí esta idea insistente de avalar cualquier hipótesis psicoanalítica en alguna fuente freudiana. Y la primera referencia que se viene a mi mente la encuentro en la tan mencionada frase del yo y el ello, donde el fundador de la teoría plantea que el yo es ante todo un ser corporal, que el yo deriva de las sensaciones corporales, en especial de las que surgen en la periferia del cuerpo. Y sigue diciendo Freud, el yo es proyección de una superficie. Este tipo de hipótesis se encarna en una lógica lineal, donde el cuerpo sería la causa y la psique o la psique un efecto. Hipótesis que habría que discutir, porque se establece una relación de necesariedad que se establece entre la causa y el efecto de manera unilateral.
frente a esa unilateralidad, habría que pensar alternativas que también encuentran sustentación en las teorías freudianas, tales como que el efecto, en un tiempo a posteriori, entrará a resignificar la causa, ¿sí? Haciendo del hecho lineal, ¿sí?, una especie de media circunferencia. ¿Sí? Y ahí se construye otra representación del tiempo y de las relaciones entre esas polaridades de la ciencia natural y del pensamiento aristotélico. Habría otro tipo de argumentos para debatir dicha hipótesis lineal del cuerpo como causa, empezando por la famosa decisión cartesiana que separa la res extensa, el cuerpo, de la res cogitans, el pensamiento, generando estas dicotomías artificiales en las que caemos permanentemente de oponer cuerpo y psique. Dicotomías que no serían tan problemáticas si consideráramos que ambas sustancias pueden operar de forma tanto excluyente como de forma incluyente, ¿sí? Que pueden operar de manera como to be or not to be, pero también pueden operar de alguna manera como to be and not to be. ¿Sí? Otro peligro de estas hipótesis es pensar al cuerpo como una materialidad y la psique como una esencia, una virtualidad, como lo dije al principio. Esta concepción del cuerpo como materia tiende a asociar a la noción de soma a lo biológico. Y eso me parece que es un reduccionismo que ha hecho del cuerpo un concepto del cual se han apropiado las disciplinas médicas o las ciencias de la salud. La noción de cuerpo, desde la teoría psicoanalítica, me parece que tiene otros puntos de comprensión diferentes al anatomo fisiológico o al anatomo patológico. Me parece que además ahí está la gran esencia del descubrimiento freudiano. Bueno, con todas estas advertencias, quisiera aventurarme de todos modos a pensar los puntos de sustentación o anclaje que podría tener esa hipótesis del cuerpo como espacio de presentación que antecede a otro espacio que opera como representación, que sería la psique. Como diría Goethe, en oposición al Evangelio de San Juan y también al Evangelio de algunos lacanianos, en principio no era el verbo, en principio era el cuerpo, la acción. Esto dice Goethe. Y recordemos que Goethe fue muy importante para Freud, como más adelante lo diré. Una de las ideas angulares de la teoría psicoanalítica, por ejemplo, la noción de pulsión o instinto, dependiendo de la traducción que ustedes lean de Freud, tiene su base o su origen en el soma. De la fuente de la pulsión, dice Freud, se entiende aquel proceso somático interior a un órgano o una parte del cuerpo cuyo estímulo es representado en la vida anímica por la pulsión. Y cierro las comillas de Freud. El estímulo de esta fuente somática es el que desencadena un movimiento que tiene como culminación o fin el cese de una tensión que se origina en la fuente somática. Cada zona del cuerpo que va siendo estimulada va construyendo una ruta, una dinámica corporal. Y en la búsqueda de ese fin, de dicha descarga, va modalizando, va marcando una huella, va imprimiendo un carácter. Esas zonas del cuerpo que Freud va a resaltar, las concibe inicialmente desde esos lugares anatómicos denominados órganos de los sentidos. Que los órganos de los sentidos son como unos umbrales a través de los cuales el infante se comunica o interactúa con el mundo. Por esos umbrales pasa la huella de los objetos externos o se expresan los impulsos internos buscando una objetalización. El movimiento puede ser de lo exterior a lo interno o de lo interno hacia lo externo. Cabe aclarar aquí que para Freud el hecho de nacer de fuentes somáticas no las convierte en elementos fundamentales para la investigación psicoanalítica, porque de hecho, para Freud lo fundamental está en la indagación sobre los fines de la pulsión. Pero si lo observamos en su movimiento, el punto de partida de ese movimiento es el soma. Por eso es importante para la significación, pero no habría que reducir este proceso de comprensión de la pulsión a la forma anatómica u orgánica. De acuerdo a eso, nuestra relación con el mundo va tomando las formas que la anatomofisiología va indicando.
La anatomía es el destino, diría Freud en algún momento parafraseando a Napoleón. De todos modos, es importante ir pensando lo que esas formas anatómicas van suscitando, van susurrando, y lo que susurran es un modo de funcionamiento. Esas presentaciones del cuerpo van abriendo modalidades representativas que van a ser diversas a la anatomía original. De esta idea que estoy planteando se desprende que había un molde visual, un molde táctil, un molde olfativo, un molde auditivo, un molde oral. ¿Mm? Ese molde se va transformando, tomando diversas representaciones analógicas en nuestra psique. Y perdóneme si soy un poco redundante. De ese molde se desprenderían oralidades, y lo digo en plural, tactilidades, visualidades. Es decir, no hay una sola forma de ser oral. Son muchas formas de ser oral, o muchas formas de ser táctil, o muchas formas de ser visual, o muchas formas de ser anal. Del cuerpo, no solo traen la forma y la función, sino que también toman un concepto, un tercer concepto, porque estaba hablando del concepto de fuente y del concepto de fin, de la pulsión, sino que también traen un tercer concepto que es muy importante para Freud, que es la fuerza, el concepto del Drang, que para Freud es la esencia de la pulsión. Freud lo dice en Las pulsiones y sus destinos, dice, el Drang es la esencia de la pulsión. La esencia de la pulsión es la fuerza. Y digo el concepto en alemán, lo digo Drang, no sé cómo se pronunciará, porque esta noción o este concepto de Drang está ligado al movimiento literario que impulsó Goethe, el Sturm und Drang, que fue el movimiento de tormenta y pasión, el movimiento romántico de inicios del siglo XVIII. Y lo traigo a colación porque Freud era un lector de Goethe. Y que parodiando a Harold Bloom, que dice que Freud fue un transcriptor del pensamiento de Shakespeare a la ciencia, yo podría decir que a mí me parece más bien que el pensamiento de Freud es el pensamiento literario de Goethe transformado en ciencia. Y recuerden que no en balde, Freud recibió el premio literario del Goethe, sí, el premio Goethe en los años 30. Esas pasiones impetuosas, el Drang, impulsan la vida humana. He insistido en la palabra movimiento y quisiera aclarar que al hablar de movimiento y fuerza es importante recordar que Freud no solamente leía a los literatos de su época, sino que también leía a los físicos de la época. Y que estas influencias de su pensamiento en la noción de movimiento, es importante recordar que Freud pensaba la psique con base en las ideas de la física de Newton. Y en la física clásica newtoniana, toda fuerza de acción implica su contrario. Es decir, hay una fuerza de acción que implica una fuerza de reacción que opera en dirección contraria. Esto lleva a que Freud construya, en su pensamiento sobre el funcionamiento de lo psíquico, una dinámica, donde el movimiento está animado por la presencia o coexistencia de dos fuerzas en operación contraria. Este pensamiento fundamenta la forma en cómo concibe su teoría del conflicto como motor de la vida psíquica y en su concepción de la idea de pares antitéticos, modelo que va a acompañar el pensamiento de Freud a lo largo de toda su obra. Y lo va a plantear como vida-muerte, como masculino-femenino, como consciente-inconsciente, como deseo-represión, como placer-displacer, como yo-no yo. Pero tras ese pensamiento está la idea del binarismo, que a mí me parece que es bastante cuestionable hoy por hoy en el siglo XXI, pero que para el momento de Freud, amparado en esta física newtoniana, ese era el modelo que él tenía de representación de cómo funcionaba la vida psíquica. Para el caso de las modalidades pulsionales, esa forma antitética hace referencia a los fines, que pueden ser o activos o pasivos. De ahí que la primera vicisitud con la cual Freud va a pensar las pulsiones sea esa vicisitud que él llama transformación en lo contrario. En particular, porque esa idea se subdivide en dos, en particular la transición del fin activo al fin pasivo. No solo satisfago a mi cuerpo, permitiendo a sus formas realizarse de forma activa, viendo, oyendo, tocando, sino que puedo pensarlas de forma pasiva. Me miran, me oyen, me tocan. Estas ideas ya están esbozadas en la técnica psicoanalítica en Freud, en el artículo de la dinámica de la transferencia, cuando Freud define la transferencia como la reproducción de un cliché. Y Freud define cliché
como una modalidad especial de la vida erótica que está compuesta de 3 elementos: de unas pulsiones, de unos fines y unas exigencias para la realización de esos fines, y unas exigencias a la realidad exterior para satisfacerse. Estas modalidades o clichés que se transfieren no se reducen a un solo modo. Puede ser uno, como puede ser un conjunto de modos, o como dice Freud, una serie. Yo puedo transferir oralmente algo, pero puedo transferir algo de manera oral, de manera visual, de manera táctil. O puedo transferir algo de manera anal combinado con algo de manera oral. Freud habla de una serie. Pero resalto el plural, conjunto de modos, pues estos clichés implican una variabilidad o diversidad en relación al molde original, pues se corre el peligro de pensar que molde y copia, o presentación y representación, puede ser una igualdad simbólica. Voy a poner un ejemplo. Un modo oral no implica que toda acción que se relacione con una actividad alimenticia esté generada por dichas zonas erógenas. Entonces, que si hay un trastorno en la alimentación, eso es una fijación en la etapa oral. No. Eso puede estar modelado por otro tipo de funcionamiento corporal. Entre el molde corporal y su representación psíquica, y aquí es lo que quiero insistir, hay un proceso de transformación. Y ese proceso de transformación entre lo corporal y lo psíquico es muy importante, porque ahí es donde opera el carácter simbólico de lo humano. Si fuéramos animales, haríamos una representación casi que unitaria de lo corporal. Pero en los hombres, en lo humano, lo que se abre es la diversidad. El paso de la presentación a la representación implica un proceso de deformación, de reformación, de transformación de la huella original. Intentaré hacer un ejercicio simple con esta idea, tomando como ejemplo el modo oral. Entendiendo que este modo se manifiesta cada vez que yo hago acciones con el mundo, lo oral, donde tomo para mí un objeto, guiado por una cierta inmediatez de contacto. La estimulación, que sería que cuando el niño llora, lo que quiere es inmediatamente el seno materno. Entonces, por eso hablo de una inmediatez. Lloro para que inmediatamente aparezca algo, que haga contacto conmigo. La estimulación de la fuente oral suscita un movimiento de incorporación. El molde de incorporación oral, ligado al alimento o al pecho materno, puede tomar otras formas o disposiciones análogas. Por ejemplo, yo puedo introducir información y procesarla y asimilarla como conocimiento. O puedo incorporar el cuerpo de otro, estando yo ávido de pasión, y metabolizarlo como amor. O puedo incorporar la experiencia y aprender de ella, tanto como puedo rechazarla o vomitarla. Es decir, la forma oral que gobierna una modalidad erótica infantil se transfiere a la vida adulta, dándole diversas expresiones a las aceptaciones y o a los rechazos. Pero a la vez, si seguimos con la idea de la transformación, cada vez que el modo oral encuentra un nuevo objeto, esto implica una modificación. No es lo mismo la oralidad con un objeto triangular que la oralidad con un objeto cilíndrico. ¿Sí? No es lo mismo nutrirse de conocimiento que alimentarse de amor. No es lo mismo, yo qué sé, chupar dedo a chuparme las gafas. Esta idea que estoy planteando ya la había advertido Jean Piaget por fuera del campo psicoanalítico, cuando hablaba de los conceptos de la asimilación y la acomodación. En la asimilación, el objeto entra dentro de un esquema preestablecido. En la acomodación, el objeto hace que el esquema tenga que modificarse de acuerdo a las características del objeto. Esta afirmación es similar al planteamiento de Freud en el texto que había mencionado anteriormente, la dinámica de la transferencia, cuando dice que un cliché emerge dependiendo de las circunstancias externas y de la naturaleza de los objetos. Y cuando dice también en ese texto que las modalidades eróticas de la vida se van a ir modificando bajo la influencia de acciones recientes. Esta afirmación de Freud en la dinámica de la transferencia me parece muy importante, porque Freud no está coagulando las formas del pasado, condenándolas a una repetición de manera perenne, sino que está mostrando todo lo contrario, que en la repetición hay una transformación, mostrando su dimensión dinámica. Este ejercicio que hago con la oralidad puedo hacerlo con otras zonas corporales.
Por ilustrarlo rápidamente, otro modo, el de la analidad. Si asumimos que el interjuego que plantea esta zona, la zona anal, es un interjuego entre expulsar y retener, podríamos observar cómo un sujeto que se plantea en este lugar, para seguir con los ejemplos de Freud, puede oscilar, por ejemplo, que sería el ejemplo de Freud de lo anal con el dinero, puede oscilar entre dar dinero o retenerlo. Y de pronto hay sujetos que cada vez que dan dinero, sienten que han dado demasiado de sí. Y en un segundo tiempo, se forzan a retener porque sienten que están perdiendo mucho. ¿Sí? Y de pronto empiezan a defender algo como propio. Entonces, quiero decir con eso que el funcionamiento anal es un funcionamiento en el cual hay un primer tiempo que es expulsivo y un segundo tiempo que es retentivo. ¿Sí? Y que eso se puede dar con diferentes objetos. Con el amor también. Puede ser que yo sienta que di demasiado de mí y en un segundo tiempo diga, no, pero yo tengo que retener mis afectos. Le he dado demasiado a esta otra persona. Un paciente, por ejemplo, angustiado por la pérdida económica, por darle mucho a su analista o a su terapeuta, puede intentar reducir el número de sesiones, por ejemplo. Decir, no, yo estoy yendo demasiadas veces, estoy dando demasiado de mí, quiero retener. ¿Sí? O esto mismo puede verse en las personas que les cuesta manifestar sus estados emocionales, por ejemplo. El paciente que tras una sesión de descarga emotiva muy fuerte en una sesión, deja de asistir a la siguiente. ¿Por qué? Por el sentimiento de vergüenza de una expulsión de emociones, que puede estar asociado a la expulsión anal. Algo similar, para seguir con los ejemplos, podríamos pensar en las personas que dicen todo el tiempo la verdad y se ufanan de ello, ¿no? Es que yo digo siempre la verdad, ¿no? Desde esta perspectiva, el decir la verdad es el acto expulsivo de un contenido interno, que al salir de sí mismo, busca al otro como depositario de sus contenidos anales, ya que él no lo puede retener y para ello, como dicen en mi país, aquí en Colombia, no sé si ustedes lo dirán, vuelan mierda al zarzo o vuelven mierda al otro. Esta concepción, de los ejemplos que estoy mostrando, del molde y sus copias, de la presentación y la representación, generaría una forma de oír a un paciente en consulta. ¿Sí? Y de ahí el título de lo que le hemos dado el cuerpo en transferencia, porque lo que yo estaría percibiendo cuando un paciente me habla son las diversas manifestaciones de una forma originaria, encubierta, reprimida u olvidada. Una forma que opera por efecto y que me implica buscar una causa o un origen. Estaríamos rastreando las huellas de un molde original. Estaríamos frente a los efectos de una causa o causas, en plural, posibles, generadas por diversos moldes corporales. Este es el proceder clásico, entre comillas, diría esa palabra, de la técnica psicoanalítica. Es decir, un camino regresivo donde buscamos retornar a las huellas originales a través de las inscripciones o enmascaramientos. En toda enunciación verbal de un paciente hay una huella de este molde de su cuerpo. De esto que estamos hablando, estos moldes orales, visuales, táctiles, anales. A propósito de esto, aquí hablaría de un segundo capítulo que lo llamo de escuchas, rastreos y actualizaciones. Esta idea del camino analítico, como un camino regresivo, que nos lleva del estudio de los efectos a las causas, antes que Freud, lo había mencionado Sherlock Holmes, el personaje de Arthur Conan Doyle. En una novelita, en un cuentico de Arthur Conan Doyle, o Sherlock Holmes, llamado Estudio en Escarlata, dice el personaje de Sherlock Holmes: son pocas las personas que, si se les cuenta el resultado, son capaces de extraer de lo más hondo de su propia conciencia los pasos que condujeron a ese resultado. A esta facultad es a la que me refiero cuando hablo de razonar hacia atrás. Y razonar hacia atrás es operar analíticamente. Entonces, ¿qué hacemos los psicoanalistas? Sí, ir de los efectos a las causas, rastrear las huellas originarias, como el detective que está tratando de encontrar la escena original que causó el crimen. Para ilustrar esta idea del rastreo del verbo hacia la carne, propongo esta viñeta. Un paciente al interior de una institución hospitalaria llega algo tarde a su sesión, toca la puerta entreabierta y enuncia la siguiente frase: ¿puedo pasar? Este sencillo enunciado, el ¿puedo pasar?,
ya da muestras de unas representaciones de lo que está aconteciendo en la pulsión de esta persona. Primero, se sitúa en un umbral. Es decir, el umbral es un lugar de paso. Y se cuestiona si su cuerpo puede franquear dicho límite. Esa zona de tránsito puede estar ligada a una zona del cuerpo donde algo transita de un espacio a otro. Puede ser el tránsito de un espacio externo a un espacio interno, una zona oral. Puede ser el tránsito de un espacio interno a un espacio externo, funcionamiento anal. Lo estoy diciendo como un ejemplo, no estoy diciendo que esto sea así, es para tratar de ilustrar con una simple enunciación verbal cómo opera lo corporal. Segundo, el verbo poder, puedo pasar, en términos de pregunta y dirigido a otro, ya pone al paciente en una situación pasiva. Porque el paciente pone al terapeuta en una posición de poder. ¿Me puede dar paso usted? Donde decide el otro si retenerle o expulsarle. De pronto la fantasía de ese paciente dice, voy un poco tarde, ¿será que él me va a decir si ingrese o me va a rechazar? La clave de la lectura de las huellas para Freud es ubicar que los fines pulsionales se traducen en el lenguaje en formas verbales. Esto lo dice Freud y lo reitera Laplanche. Si ustedes quieren escuchar los fines de la pulsión, escuchen los verbos. El fin pulsional se representa en la estructura gramatical a través de un verbo. Y el verbo se plantea de forma activa, yo voy a pasar, yo puedo pasar, o se manifiesta en forma pasiva. ¿Me permite usted pasar? Lo que usted decida, yo lo realizo. Planteando este ejemplo, quisiera indicar que hay dos formas de operar en la técnica. ¿Sí? Las voy a plantear de esta manera. Una es la del rastreador, la del pesquisador parecido al detective de las novelas policíacas, como lo he venido sugiriendo. Pero hay otra donde, siguiendo el mismo modelo de la novela negra que estoy proponiendo, el analista se ubica como una víctima. Ya no es el detective, sino que el analista, el terapeuta, es la víctima de un guión oculto que habita en las oscuridades inconscientes de un ello taumaturgo. Como si hubiera un ello que fuera un director de orquesta, ¿sí? Y pone al terapeuta como una víctima, no como un detective. Entonces, una es la posición del detective, que es ajeno a la escena del crimen, y la otra es la posición de una especie de detective que acaba deviniendo víctima de la situación que está investigando. Voy a ubicarme primero en la primera hipótesis que estoy planteando. La primera idea es la que Freud sostiene hasta el final de sus días en su obra Construcciones en Psicoanálisis, donde planteaba que la labor analítica, al estilo de Sherlock Holmes, es hacer surgir lo que ha sido olvidado a partir de las huellas que lo olvidado ha dejado tras de sí. O más correctamente, como dice Freud, construir o reconstruir esa escena original. Es en este punto donde Freud relaciona su labor con la del arqueólogo, relación que ya había anticipado en el trabajo sobre la gradiva. Un arqueólogo analista opera sobre los efectos que el tiempo ha dejado sobre una superficie o sobre los efectos que un cuerpo ha marcado sobre un territorio. Toda vida vivida imprime un carácter en las formas de relación con el entorno. Es como si nuestra vida fueran las cicatrices de heridas del pasado. Y todo lo que actuamos en el presente son esas cicatrices, esos restos, ¿sí?, de vidas pasadas. En latín, la palabra carácter define la señal que queda impresa en una cosa y que nos permite reconocer su origen. Este método o forma de obrar es propio de muchas disciplinas, no solamente del análisis o de la arqueología. Por ejemplo, así operaba la medicina en general desde los griegos hasta principios del siglo XX. El galeno de la antigüedad hasta el decimonónico conjeturaban las causas de una enfermedad a partir del rastro que dejaba la afección orgánica. Los médicos de antes eran unos lectores de síntomas, eran rastreadores de huellas. Ellos lo olían a uno, lo inspeccionaban visualmente a uno, lo tocaban, no como los médicos de ahora que se relacionan con un computador y con los exámenes de laboratorio. El médico de antes era un rastreador de síntomas, un rastreador de huellas. Este método también lo encontramos desde los inicios de la cultura del hombre, de la cultura humana, en la figura del cazador. Los cazadores leen o descifran las huellas de los animales.
Estos cazadores primitivos son los primeros lectores, los que se inventaron un sistema de lectura o de transcripción o interpretación de huellas. Y si ustedes leen el inicio de una novela muy linda llamada El nombre de la rosa, van a encontrarse lo siguiente, el siguiente texto. En la encrucijada, sobre la nieve aún fresca, estaban marcadas con mucha claridad las improntas de los cascos de un caballo que apuntaban hacia el sendero situado a nuestra izquierda. Esos signos, separados por distancias bastante grandes y regulares, decían que los cascos eran pequeños y redondos y el galope muy regular. De ahí deduje que se trataba de un caballo y que su carrera no era desordenada como la de un animal desbocado. Todo esto lo decía Guillermo de Bakersfield a Atzo de Melk al inicio de la novela El nombre de la rosa. Galton, en 1888, descubre el valor identificatorio de un sujeto a partir de las marcas. Galton fue el descubridor de las huellas digitales. Y las huellas digitales son esenciales porque son las huellas que nos permiten identificar a un ser humano. Joseph Bell, que es el médico escocés en que se basó Conan Doyle para crear el personaje de Sherlock Holmes, plantea que las características raciales, los modos de ser hereditarios, la ocupación o la falta de ella, la educación, el entorno del tipo que sea, mediante sus pequeñas y triviales impresiones, modelan o cincelan gradualmente al individuo y dejan impresiones digitales que un experto pueda leer o reconocer. Esa impresión de un cuerpo es la escritura que leemos y que nos permite saber el tipo de pasado reciente o lejano que aconteció en la vida de un paciente. Esa impresión es el síntoma histérico que sobrevive para hablarnos de un acontecimiento pasado que deja su huella traumática en la superficie corporal de un paciente. Hasta ahí, el del detective que rastrea el origen. Ahora bien, quiero dirigirme hacia el segundo aspecto, el del análisis que no recaba en los pasados, sino que pone un detective a un rastreador que se convierte él en el señuelo del criminal. Empezaría diciendo que esas huellas o indicios que nos hacen determinar las causas originarias conllevan un problema técnico. Es decir, el pasado nunca lo vamos a poder observar o retomar si no se actualiza como un presente. Es decir, lo que Freud dijo todo el tiempo es, el pasado no está en el pasado. El pasado que nos interesa a nosotros es el pasado que vive en el presente. En ese sentido, yo diría que más que arqueológica, el modelo que nos permite entender esta segunda forma de la labor analítica se parece a la idea que Julio Cortázar desarrolla en un pequeño cuento llamado Continuidad en los parques, donde el atento lector de una novela, como puede ser el oidor de un paciente, deviene al final de la novela en la víctima de la acción homicida del protagonista. Es decir, el tipo está leyendo una novela de un crimen y entonces ve cómo el criminal se mete por la puerta de atrás, saca un cuchillo y le va a asestar el cuchillo a la víctima y la víctima es el lector. Yo creo que eso es lo que nos pasa a nosotros en la transferencia. Y de alguna u otra manera, esto es lo que Freud describe al final del amor de la transferencia, cuando dice, o cuando trae la frase hipocrática, que uno solamente puede curar con el igneum y con el ferrum, es decir, con el fuego y con el hierro. El analista necesita quemarse en la transferencia para poder entender lo que pasa con un paciente. Bajo esta idea, abandonaría un poco la noción del cuerpo como sustancia, como una sustancia material, para plantear más bien la idea de un cuerpo que es un acto, que es una acción. Entonces, aquí estaría la frase de Goethe que decía al principio. En principio era la acción. La historia no está en el pasado, no es un resto arqueológico, sino que es un fantasma que hace presencia, que se resiste a ser enterrado y que no es visible cuando nos vemos en los espejos, como los fantasmas. La cura acontece en tanto un paciente revive con uno la historia que está narrando. Hay una frase que en el campo de la terapia psicoanalítica hace carrera, y es la frase de Freud que uno no cura in absentia o in esfinge. Es decir, que la imagen, como sustituto de algo ausente, como sería la palabra, y aquí quiero hacer énfasis, porque la palabra es en absencia y es en esfinge,
La palabra no tiene efecto curativo, sino hace ferrum e ignis en el cuerpo. Es decir, si la historia del otro no hace cuerpo en mí, si no se actualiza, si no hace presencia, no hay efecto curativo. No sería la palabra, en ese sentido, una causa, ni un operador de cambio. El operador es la emergencia del acto, del agiren, un acto que es el negativo de la memoria, pero que en su actualidad es la única forma de recuerdo posible, la repetición vivida. ¿Qué es lo que dice Freud? O sea, el asunto no es que el paciente me hable del Edipo que tenía con su papá. El asunto es que el paciente reviva el Edipo, ¿sí? Y reviva el deseo parricida conmigo como su terapeuta. O que viva el deseo incestuoso conmigo como su terapeuta, ¿sí? El asunto no es allá. El asunto es aquí, conmigo. Entonces la transferencia no es palabra. La transferencia es la reactualización de un pasado. ¿Sí? Entonces, más bien es lo que acontece entre las palabras. Lamentablemente, en la historia del psicoanálisis, este concepto de la Giren se convirtió en un concepto como de acción indeseada. ¿Sí? Cuando Freud, en Recuerdo, Repetición y Elaboración, había mostrado que solo en su actualización como resistencia era posible la cura. Pero seguramente esta actitud, contraria al acto, se desarrolló en la técnica porque en el mismo texto, Freud le da la posibilidad a la Giren siempre y cuando, dice sí y solo sí, se siga sosteniendo que el fin terapéutico es la evocación del recuerdo y la reproducción en el campo de lo psíquico. Pero esa evocación y ese recuerdo en el campo de lo psíquico solamente es posible en tanto el acto emerja, en tanto la acción se realice. Porque si yo me pongo a buscarlo a través de puros recuerdos y a través de interpretaciones hermenéuticas, no habría posibilidad. La transferencia es una pragmática, es una actualización del pasado. En principio, sobre la representación directamente no hay posibilidad de acción terapéutica. Solo hay acción o intervención posible si la representación se encarna, se actualiza, se vuelve agiren. Agiren será la palabra en alemán. Es decir, si se realiza sobre el vínculo interactivo entre paciente y terapeuta, entre analista y analizado. La representación icónica no tiene un efecto terapéutico tan fuerte como si la tiene la presentación, la realización, porque de alguna forma esta última opera y marca al cuerpo. La otra, como bien diría Willy Colón sobre las palabras, son de aire y van al aire. Hacia la década de los años 30 del siglo pasado, 1930, Antonin Artaud, una especie de poeta maldito y loco de su época, en una obra que se llamó El Teatro Doble, planteaba algo similar a lo planteado por Freud. Y lo digo simplemente por la correspondencia de cómo Freud lo enunciaba en el campo del psicoanálisis y Antonin Artaud lo planteaba en el campo del teatro y de las artes. Antonin Artaud planteaba algo similar a lo de Freud. Para el atormentado poeta, no tenía mucho sentido la contemplación del pasado. Muy en la línea de lo que enunciaba Freud, decía, si algo tiene sentido es porque ello debe actualizarse. Ello debe actualizarse. Decía Antonin Artaud, y lo cito, en El Teatro y su Doble, las obras maestras del pasado son buenas para el pasado, pero no son buenas para nosotros, en el presente. Nosotros tenemos derecho a decir lo que ya ha sido dicho, y lo que no ha sido dicho de manera que nos pertenece, una manera inmediata, directa, que responda a las maneras de sentir actuales y que todo el mundo pueda comprender. No es en los museos donde el arte cobra la vida. El arte tiene sentido en tanto nos interpela en el espacio público, en tanto suscita una interacción. Lo otro son cuadritos para decorar paredes. Ay, qué lindo el cuadrito de Freud, lo voy a poner aquí en la pared. ¿Sí? Eso es un acto decorativo. Eso no interpela absolutamente para nada. ¿Sí? Un paciente que llega a consulta trae siempre un constructo narrativo, sin narrativo, palabra, en el cual ha intentado coagular una noción denominada yo, y que se refleja como una máscara en la imagen que a diario observa en el espejo. Lo que nosotros usamos en el espejo es una mascarada de nosotros mismos. Recordemos que la palabra máscara en griego traduce persona. Podría seguir jugando con las que las palabras me dan y decir, por tanto, que hay una puesta en escena narrativa en cada paciente, que es una mascarada. Acepción peyorativa de algo que opera como ficción o mentira. Lo que acontece con aquel trabajo que se construye en la representación. Es decir, cuando uno va al teatro,
donde ve un actor. Y el actor siempre está representando algo, ejerciendo una mascarada. Socialmente somos así. Este que está hablando aquí, este yo, es una mascarada. Es la máscara que yo construyo para un ejercicio en lo público. En esa narrativa representativa de sí, se enmascara otra mismidad, que no se refleja en las imágenes verbales o en las imágenes visuales del iluso ego, sino que se porta a la manera de las huellas digitales, a la manera de los gestos. Aquí en este ser que le está hablando, es decir, yo, hay una serie de huellas, de gestos, un escrito en acción, en mi cuerpo, que está escotomizado a la percepción visual y auditiva. Entonces, de pronto algunos de ustedes están anotando ahí lo que uno dice, no importa lo que yo diga, si me coloco en el rol de paciente, lo que importa es qué es lo que estoy suscitando mientras lo voy hablando, algo que me aleje de la audiovisualidad de alguna manera. La labor de psicoanálisis es de construir la mascarada y de alguna manera hacer emerger la carne y la sangre que late bajo esta máscara. Si esto es así, entonces, ¿por qué no volver al acto, al cuerpo, a hacer presente el ser y no a construir imágenes máscaras de dichos acontecimientos a través de interpretaciones que apuntan a la palabra, palabra deshecha de sus verbos? Y acuérdense que verbo es la acción, es la representación de la acción. De acuerdo a esta perspectiva, la carne y la transferencia no estaría ni en la palabra ni en el cuerpo. Estaría, como he venido diciendo, en la acción que se revive en el vínculo, donde tarde o temprano el paciente escenificará su crimen original, en el analista como víctima, o en la acción de las conjugaciones verbales que se tejen entre las palabras. Tejido que el analista puede no captar por andar más pendiente de los contenidos y de los personajes que de la manera en cómo urde la trama para atrapar al lector terapeuta. A diferencia de la idea de construcciones en psicoanálisis, quisiera poner esta otra hipótesis que Freud teje de forma tangencial. Posiblemente exista una cura en el recuerdo de una escena original, con marca de abusos traumáticos, y que por olvido no la recordemos, y que por tanto su recuerdo produzca algo de magia. En mi opinión, esta labor es muy consciente y opera sobre planos representativos. Creo que la teoría de la técnica, basada en el Aguirre, permite observar cómo esa forma del pasado sigue existiendo, cómo el abuso imprime un carácter que se reedita cada vez que algún objeto le suscita o le induce al abuso. Pues cuando el terapeuta me aumenta los honorarios y digo, este hijo de puta está abusando de mí, ¿qué carajo es este man? ¿Sí? Ese es el abuso que me interesa, lo que se reactualiza. ¿Sí? De una manera un poco simple, diría que lo que importa es la forma en cómo el cliché genera actos y no tanto el contenido que habita en dichos clichés. Eso sería confundir el fin de la pulsión con el objeto de la pulsión. Tercera hipótesis, cuerpos contemporáneos. Demoró 5 minuticos más, para no alargarme tanto. El cuerpo es un constructo. El cuerpo es testimonio escrito de una historia. La imagen del cuerpo, dibujada por la Livio de sus trayectos corporales, tienen más similitudes con el homúnculo cerebral. No sé ustedes, cuando uno estudia neuro, recuerden esa imagen del homúnculo, que son más manos, más labios, un cuerpo pequeño, unos pies gigantes. Esa imagen, me parece a mí, que es una imagen más fiel de la imagen del cuerpo inconsciente que la imagen frente al espejo que vemos todos los días. El cuerpo que cuestionó a Freud, el cuerpo de la histeria, era un cuerpo que se oponía a la corporeidad anatómica y mostraba que la esencia de lo corporal estaba ligado a la historia. Mostraba cómo la historia le había construido a la histérica una dimensión del cuerpo un poco más mistérica. El síntoma de la histeria es un testimonio de una historia que no logra ser representada por la palabra, pero sí queda escrita en la superficie corporal, en las formas en que el cuerpo transita o interactúa. La escritura, a diferencia de la oralidad, se fija. El cuerpo oralizado es un cuerpo en movimiento, una corporalidad. El cuerpo escrito es un cuerpo estático, una corporeidad. Para mí es diferente la corporalidad, que es un cuerpo en acción, en mutación, que una corporeidad, que es una sustancia inmutable. El síntoma de la histeria pareciera ser la coagulación de una historia en el soma, una cicatriz simbólica del cuerpo y de sus acciones. Las primeras teorías de Freud sobre la histeria se ocupaban de formular explicaciones económicas, una energía que sobrecarga el sistema y que no puede encontrar una forma de deriva psíquica. Por tanto, retorna hacia el soma en donde se estanca.
El cuerpo histérico se paralizaba o anestesiaba, fruto de una sexualidad, una energía que no lograba fluir y quedaba contenida sin otra posibilidad de emerger o desarrollarse. Parálisis y anestesias, seguramente hablaban de eso que acontecía, de una energía que hacía éxtasis, no con X, sino con S, éxtasis, se quedaba ahí quieta, y dejaba potencialmente una sensibilidad y una acción que al no poder realizarse, al no poder actualizarse, al no poder movilizarse, se ejemplificaba en una discapacidad motriz o en una pérdida de la sensibilidad. Pero hoy en día, pareciera que la fluidez del sistema opera de manera excesiva, sin tanta contención o represión. Pareciera más bien que hoy estamos signados por el exceso, por el hiper, por lo demasiado. Se podría plantear que hoy los sistemas viven hiperestimulados, ¿sí? Pero que también que hay una búsqueda de salidas con hipercatarsis. La vida moderna se ha convertido en un estimulador permanente de nuestros sentidos y en una fuerza propulsora en oposición a la quietud. Buscamos experiencias sensoriales extremas. Estamos saturados de diagnósticos que demuestran esos efectos. Hiperkinético, hiperestresado, hiperocupados. Somos una corporeidad que viró de esa éxtasis de principios del siglo XX a un éxtasis de principios del siglo XXI. Les insisto, el primero con S, el segundo con X. Del éxtasis al éxtasis. El cuerpo contemporáneo se sobreexcita en espacios de visibilidad permanente. En una versión moderna de esos anfiteatros donde Freud descubrió a Charcot y sus histéricas. Para mí, la histeria contemporánea hoy en día está convulsionando en otros teatros que llevan por título gym. Creo que la histerización contemporánea hay que buscar en los gimnasios. La corporeidad histérica posiblemente se hipersensibiliza en otro espacio que se llaman los spas. Entonces, para mí los gym y los spas están llenos de patologías histéricas, patologías entre comillas. Se dramatiza en cualquier lugar que tenga una escena. Se dramatiza en la televisión, se dramatiza en la calle, se dramatiza en las oficinas, se dramatiza en las webinares, se dramatiza en los congresos, se dramatiza en la virtualidad. Este TikTok me parece a mí que es un ejercicio de dramatización, y no lo digo como crítica, simplemente lo digo como enunciado descriptivo. El cuerpo de la histeria de hoy grita en los conciertos, en un aparente éxtasis dionisíaco, o grita en la sala de consulta de un médico asociado al dolor. La hiperestimulación tiene como símbolo hoy en día al grito. Yo le repito, no hablo del grito del dolor, hablo del grito orgásmico, si quieren, para sacarlo del ámbito doloroso. De alguna forma, la queja dolorosa o el grito orgásmico sigue asistiendo a nuestra consulta. Recorre los consultorios, le sigue hablando al médico, quien al no escucharla, hace que la histeria contemporánea busque otras alternativas como las medicinas alternativas, a los chamanes, a los ángeles, a las nuevas eras, etcétera, etcétera. La histeria contemporánea sigue discurriendo por el cuerpo, pero no solo a través del cuerpo que se duelen diversas quejas, fibromialgias, artrosis, jaquecas, sino a través de un cuerpo que se excede, que goza y que se divierte, y que sufre al no lograr el ideal del cuerpo que anhela, ese ideal del cuerpo de otro al que se somete. El cuerpo de él es un cuerpo que se maquilla, se tatúa, se perfora, se peina, se atavía, se interviene, pero en tránsitos efímeros que van y vienen por diversas facetas. Hoy el sistema está hipersaturado de estimulación, de ideales, de dioses. De esa saturación debe quedar un sobrante que no logra ser metabolizado, una especie de resto que queda potencializado pero no actualizado y que por tanto debe buscar caminos de descarga somática. Ese excedente puede ser tanto energético como lingüístico, y ese excedente se escribe en la piel, en las paredes de la ciudad, en las pantallas virtuales. Yo me pregunto si la nueva piel podrían ser las pantallas. En últimas, ellas han arropado nuestra soledad, nuestro vacío de contacto. Hoy en día la palabra conexión, que me parece a mí que es diferente de contacto, para mí contacto es esto, conexión es esto que estamos haciendo. Pues hay una definición ahí. Pero bueno, hoy en día la palabra conexión es un significante de moda. Estar conectados a las redes es la forma virtual que la modalidad táctil pareciera haber adoptado. El gran desarrollo de los dispositivos virtuales es que la pantalla pueda ser tocada, ¿sí? Como si rozara la piel de otro, como si frente a la soledad humana, la pantalla le prestara un simulacro de textura que remedaría el contacto temprano con nuestros seres queridos, por ejemplo. Creo que en la vida contemporánea, los seres humanos nos hemos convertido en sujetos de la escritura. Yo no sé si de baja o buena calidad. La gente dice, no, es que no se escribe, no se lee, pero estamos llenos de escrituras en chat, de escrituras en mails,
escrituras en Twitter, ¿sí? La escritura me parece que lo que ha adoptado son nuevas formas de enunciación, ¿sí? Y la lectura ha adoptado nuevas formas de leer. El cuerpo y sus escrituras mutan de forma permanente. Las pieles tatuadas ya no se tatúan de manera permanente. De hecho, uno se tatúa sobre el tatuaje, ¿sí? Las pieles tatuadas no se resisten a una sola imagen que las simbolice. Necesitan un fluir, una narrativa. El cuerpo muta de forma permanente. Ese es el efecto del tiempo al que Freud hacía referencia en el malestar. Y frente a ese paso del tiempo, el ser actual intenta instaurar técnicas para detener dicho paso. Si por un lado el cuerpo muta en sus formas escriturales, el ideal de la cultura quiere reproducir como modelo el ícono de una juventud eterna, que venza el destejido que las parcas van haciendo con los hilos de la vida. Y para mí estas cirugías estéticas, estos implantes de silicona y estas hiperbotoxmanías e hiperácido hialurónico-manías, ¿sí? Y es un intento de detener el paso del tiempo. Por eso no estoy diciendo que estén mal, simplemente digo, eso es lo que está aconteciendo en la cultura. Esa idea del cuerpo en mutación es la que la sexualidad, la libido freudiana, nos presentó a principios del siglo anterior en sus ensayos sobre la sexualidad infantil y sobre la perversión humana. El cuerpo sexual de Freud estaba compuesto por una bidimensionalidad, por una conjugación de elementos masculinos y femeninos, que si me apoyo en el texto de la homosexualidad femenina, podría tener tres formas de conjugarse: en el sexo como marca genética, en la identificación de género y en la orientación o elección de objeto sexual. Sí, para mí Freud, en el texto de la homosexual femenina, es el iniciador de la concepción LGBTI. En este texto me parece fundamental la idea de Freud de la diversidad sexual. Quisiera terminar con una pequeña reflexión. ¿Sí? El cuerpo de la histeria transformó la visión anatómica del cuerpo. El cuerpo de Ana O, el cuerpo de Dora, suscitaron la transferencia. Dieron origen a la noción de transferencia. Es el cuerpo de las mujeres, el cuerpo enigmático de las mujeres, el que ha venido transformando la teoría psicoanalítica. Desde el principio hasta ahora, es lo femenino lo que ha cuestionado, ¿sí?, las representaciones sociales. Desde el principio de la obra de Freud, el cuerpo ha sido trans. Esa cosa que estamos hablando hoy del trans, ¿sí? ¿Sí? Porque trans da origen a la palabra transferencia. ¿Sí? Trans es transferencia. Desde el principio la preocupación del psicoanálisis ha sido lo trans, lo transformable, lo transitable, lo transferencial. Entonces me pregunto, ¿por qué nos aterra tanto hoy en día lo trans? ¿Por qué más bien no nos dedicamos a escuchar la estructura melódica del canto de lo trans? ¿Sí? ¿O por qué sancionamos, ¿sí?, a lo trans como si fuera un canto perverso de una sirena? Y termino simplemente con este relato anecdótico. La palabra trans en alemán se dice Uber, como el sistema de transporte, sí, Uber es trans. ¿Sí? Entonces me parece que lo que estamos viendo es una enunciación de la época trans que Freud ya había hablado desde el principio de sus ensayos, sí, de sexualidad humana. ¿Sí? Lo trans nos habita desde hace rato. La transferencia es trans. ¿Sí? Las identidades son trans. ¿Sí? Yo vengo escuchando que en el psicoanálisis la gente primero es freudiana, después kleiniana, después melseriana, después lacaniana, después yo no sé qué más ana. ¿Sí? Se transforman. ¿Sí? Los partidos políticos, la gente sigue transformando. ¿Sí? El cuerpo que viene estudiando el psicoanálisis es el cuerpo del trans. ¿Sí? Pero bueno, dejo ahí. Muchas gracias por la paciencia por hoy. No, gracias a ti, Fernando. Qué interesante, qué completo. A reserva de que tú también comente algo, Olga. Yo te voy a leer un poema que ahorita lo acabo de encontrar de un poeta que hace poco descubrí, un poeta brasileño, Manuel de Barros, y que apenas su obra se está traduciendo al español. Y es haz de cuenta que es esto que decía Freud, como los poetas también dicen cosas, haz de cuenta que es el segundo capítulo que tú pusiste, ¿no? Te lo voy a leer, Fernando, y luego a reserva que seguiremos platicando muchas cosas, ¿no? Dice, yo tenía ganas de hacer como los dos hombres que vi sentados en la tierra cepillando hueso. Al principio creí que aquellos hombres no estaban bien, porque se la pasaban sentados en el suelo todo el día
cepillando hueso. Después aprendí que aquellos hombres eran arqueólogos y que hacían el servicio de cepillar hueso por amor, y que querían encontrar en los huesos vestigios de antiguas civilizaciones que estarían enterrados por siglos en aquel suelo. Entonces pensé en cepillar palabras, porque había leído en algún lugar que las palabras eran caparazones de clamores antiguos. Yo quería ir detrás de los clamores antiguos que estaban guardados dentro de las palabras. Ya sabía también que las palabras poseen en su cuerpo muchas oralidades remontadas y muchas significancias remontadas. Quería pues cepillar las palabras para escuchar la primera mueca de cada una, para escuchar los primeros sonidos, aunque todavía bígrafos. Empecé a hacer eso sentado en mi escritorio. Pasaba horas enteras, días enteros dentro de mi cuarto, encerrado, cepillando palabras. Entonces mis amigos preguntaron, ¿qué hacía todo el día encerrado en aquel cuarto? Les respondí, medio entresoñando, que estaba cepillando palabras. Les pareció que yo no estaba bien, entonces tiré el cepillo afuera. ¿Cómo ves, Fernando? Me parece buenísimo, además como una recomendación para los analistas, ¿no? Digo, Sí, pues sí, cepillemos palabras. es totalmente psicoanalítico, sí, sí, sí. Ujú. Luego te lo mando, Vale, vale. ¿sí? Una cosa con eso, y te lo digo, a mí me gusta cepillar palabras. Hay una Yo palabra que creo que a todos. últimamente, pero últimamente, una, quiero traer dos palabras que me llamaron la atención en la búsqueda de cepillado. Y una, a propósito de lo que estamos hablando hoy, y una es la palabra recordar. Porque recordar es volver a pasar por el cordio, Por el corazón. por el corazón. ¿Sí? Recordar es volver a pasar por el corazón. Que esa Y cosa otra me que también es fascina. fascinante es la de representar, Sí, que es lo que... sí, ¿no? sí. Lo que hablábamos. Olga, Sí. ¿quieres comentar algo, Olga? Enciende tu micrófono. Ya. Bueno, yo estaba haciendo asociación libre de lo que empezamos a hablar al principio con Fernando, que era de la política, y que hablábamos de la falta, esta parte de las dualidades y de los extremos, ¿no? Y la posición esquizoparanoide, que también ha pasado con el cuerpo y la mente, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que tener clarísimo que a veces se nos olvida que lo psíquico no excluye al cuerpo y que lo mental no excluye al soma, ¿no? Entonces, que sí siempre hablemos del cuerpo, pero ya en la posición depresiva, en la posición integrada, ¿no? Porque además, pues Freud siempre habló de esto como algo integrado. Tú lo dijiste, Fernando. Y por aquí viene algo que dijo en 1913 Freud, que dice, por lenguaje no se debe entender solamente la expresión de pensamiento en palabras, sino también el lenguaje de los gestos y toda forma de expresión de la actividad psíquica. Siempre lo dijo. Y también yo veo con gusto los psicoanalistas contemporáneos. Bolas hablaba de lo sabido no pensado y de la arquitectura, de cómo entender lo sabido no pensado también a través del cuerpo. Rusillón habla del cuerpo y los actos mensajeros, cómo se usa el cuerpo para transmitir mensajes, ¿no? Sí, Olga, una cuestión a propósito de eso. Yo tuve una época de formación donde a mí insistían mucho que el cuerpo no era simbólico, ¿sí? Que todo lo que se somatizaba o iba vía cuerpo o vía acción era algo negativo, que había que favorecer el pensamiento, ¿no? Que había que favorecer el pensamiento y que lo del cuerpo, el cuerpo no, y que por eso más o menos se acostaba al paciente, ¿no? Y que yo acostaba al paciente y yo lo escuchaba, ¿no? No lo veía, lo escuchaba. Y esos mismos maestros míos, sin echar crítica, digo, esos maestros, hoy los veo angustiados con la virtualidad porque es que no tienen la presencia del cuerpo. Una cosa que me ha hecho como contrasentido, digo, claro, tenía que venir una época
esta época de reclusión de lo corporal, de exceso de virtualidad, para que tuviéramos nostalgia de cuerpo. Pero por nostalgia de cuerpo me refiero a la nostalgia de la presencialidad del cuerpo y de sus comunicaciones. Entonces, alguno me decía, pero es que me hace falta el olor de la persona. Sí, pues, decía, pero y este señor hace 30 años me decía que solamente importaban las palabras del paciente. ¿Sí? Yo creo que hay una recuperación de la presencialidad corporal a partir de este encierro, de estos 2 años de encierro, ¿no? Hay una nostalgia de presencia del cuerpo del otro. ¿Sí? Que creo que esto correspondió a una escisión, a una sacada del cuerpo como de la escena, cuando yo quiero, repito lo que dije, cuando el cuerpo fue el primer hecho que interrogó a Freud, cuando el cuerpo le dijo, yo no funciono anatomofisiológicamente, funciono de otra manera. Cuando la histérica le dijo, yo me puedo paralizar toda la mitad del cuerpo, Freud decía, pero ¿cómo te paralizas la mitad del cuerpo? Eso es imposible anatomofisiológicamente. Y la histérica le paralizaba la mitad de su cara, la mitad de su cuerpo, como si no tuviera haz piramidal, y le decía, es que hay otro cuerpo, y lo que hizo la histérica en su momento a Freud es decirle, el cuerpo habla, ¿sí? Y para quedarme solamente con la palabra del paciente me parece que es poco, por eso hablo de la corporalidad, ¿no? Es un cuerpo que habla, es un cuerpo, no de la corporeidad, que es solamente el cuerpo, sino de un cuerpo que habla donde se conjuga lenguaje y soma. Ay, y de esto que estás diciendo ahorita, la parte de la virtualidad, fíjate que hemos tenido discusiones porque empieza el COVID y la mayoría de los analistas decidieron como la postura muy psicoanalítica, solo ver al paciente en audio, justamente por no tener la parte de cara a cara, me imagino, pero también hay posturas intermedias de que sí sería interesante ver al paciente, por lo menos saludarlo, etcétera, y la cámara encendida, porque ahí viene justo la nostalgia de lo corporal, ¿no? Ujú. Sí, yo en ese sentido, digo, con el ánimo de discutir y de debatir, digo que todo comunica, ¿no? Todo comunica, Todo, todo, todo comunica, comunica las palabras, comunica el gesto, comunica la forma de entrar de un paciente, comunica la forma en cómo me saluda, claro, claro. comunica lo que yo tengo atrás o lo que no tengo atrás como escena, comunica una acción fallida dentro de una sesión presencial, comunica una acción fallida dentro de una situación virtual, ¿no? Como que a mí me parece que lo esencial es lo comunicable o lo que yo logro leer de lo que el otro me está comunicando más allá de los aspectos conscientes donde quiere poner el foco, ¿no? Entonces, si a mí me preguntara y para analizarse es esencial el diván, yo diría, no, el diván es un método, un medio que media el acceso al inconsciente, que tiene unas potencialidades de acercamiento al inconsciente, pero la virtualidad tendrá otras potencialidades, la silla tendrá otras potencialidades. A mí lo que me interesa es saber lo que el medio me viabiliza, ¿sí? Pero pensar que el medio eh, es la esencia, me parece que es perder un poco el sentido de lo psicoanalítico. El sentido de lo psicoanalítico es entender lo inconsciente a través de una dinámica transferencial, a través de una dinámica transferencial. Y eso tiene unos medios que lo median, vuelvo y repito. El medio impone una condición. Claro que no es lo mismo la virtualidad a la presencialidad. Claro que no es lo mismo el cara a cara a un paciente acostado. No son lo mismo, son diferenciales. Pero no es que el uno es y el otro no es, ¿sí? Es la forma en como yo les doy uso, ¿sí? ¿Cómo hago uso de eso para entender los elementos inconscientes de una dinámica relacional? ¿Sí? A mí me parece que lo interesante de cualquier proceso terapéutico, ni siquiera hablo de lo psicoanalítico, es el vínculo que yo establezco con el otro, ¿sí? La interacción que yo establezco con el otro y cómo se actualiza esa interacción, ¿sí? Con presencialidad o con virtualidad. Yo creo que la virtualidad de alguna manera llegó para habitar entre nosotros. No digo que haya que rechazarla o aceptarla acríticamente. Para mí lo analítico es poder precisamente analizar, perdóname la redundancia, qué implicaciones tiene ese medio en un proceso relacional. ¿Sí? Eso me parece que es lo importante, analizar cómo los medios median la relación, ver los efectos que el medio genera. ¿Sí? Y escuchar, no solo las palabras, sino escuchar el cuerpo. Ujú, Y tal cual, en transferencia, ¿no? ujú, Claro. Ahorita que comentabas eso, Olga, y cepillando más palabras aquí con Fernando,
es interesante esto que decías de lo femenino, ¿no? Y de cómo se hace una transferencia entre dos palabras que es escucha y escuchar. O sea, escuchar es atender para oír cierta cosa, atender, auscultar, estar pendiente de los labios, estar pendiente de las palabras de alguien, dejarse influir por lo que dice el otro. Pero la escucha, que ya es en femenino, dice es la acción de escuchar. Dice es el centinela que se acerca por la noche a las posiciones enemigas para observarlas. Es una ventana pequeña que había en las salas donde se reunían los consejos en palacio, por los que el rey podía escuchar lo que se trataba sin ser visto, ¿no? Que le da un manejo muy interesante, ¿no? ¿Sí? Porque aquí a mí cuando surgió este tema de cuerpo en transferencia, confesándome aquí si quieren, yo pensé el cuerpo mío en transferencia cuando llegue el paciente. Siempre hablamos del cuerpo del paciente, pero cuando es transferencia contra transferencia, que para mí no es contra transferencia, para mí también es una transferencia, la mía con los pacientes, yo tengo que saber leer mi cuerpo, porque a veces la transferencia la sentimos en el cuerpo, va mucho más allá de las palabras. Y si sabemos registrar eso, podemos entender mejor a nuestros pacientes y bueno, también a nosotros mismos de alguna manera, ¿no? Sí. Pero para mí eso es bien interesante. Decir cuerpo es decir transferencia y decir transferencia es decir cuerpo. Al menos para mí, no sé qué piensen ustedes. Dos anécdotas, Julio, ¿sí? Anécdotas, confesando, como vos decís. Dale, dale. Yo recuerdo una vez, en época de la presencialidad, hace muchos años, un paciente que llegó la primera vez a consulta, ¿sí? Y yo lo saludo, le voy a dar la mano, pero el momento en que le doy la mano, hice este gesto, como que retiré mi mirar. Es tan raro, o sea, no lo saludé así, sino que lo saludé así. Luego se acostó en el diván, no en esa sesión, sino en una segunda sesión, se acostó en el diván y estaba con un pantalón como de torero, ¿no? Como, no sé si soy explícito cuando digo pantalón de torero, es decir, se le veía todo el equipaje masculino sí, muy fuerte. Como yo estaba acostado viéndolo, yo decía, perdónenme la expresión como lo voy a decir, pero así lo pensé, tan marica yo mirándole el bulto a este señor, ¿no? Entonces retiré la mirada de nuevo y me acordé que la primera vez yo le había retirado la mirada, ¿sí? Entonces me quedé pensando, este paciente me está mostrando algo que yo estoy evitando ver. Y a los 5 minutos de haber pensado yo esto, el paciente me dice, es que yo soy exhibicionista, doctor, pero exhibicionista de película, o sea, yo salgo en las noches, ¿sí? Y con gabardina, ¿sí? Y hago esto. Y cuando me dijo eso, claro, yo decía, pero es que ya me lo estaba diciendo desde la entrada, ya me lo estaba diciendo él con sus palabras. Y una segunda anécdota, en alguna sesión a las 10 de la mañana con una paciente también en diván, empecé a sentir sueño, a dormirme. Dice, pero tan raro, son las 10 de la mañana, está bien que yo me duerma a las 2 de la tarde, porque uno tiene después del almuerzo, pero cuando digo dormirme es la sensación de adormecimiento, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Y de pronto se me durmió el brazo. Pues es que la paciente se levanta y me dice, apenas se levanta y me dice, hoy tenía un sueño intenso, hubiera querido quedarme dormida en ese diván. Y te lo digo a propósito de lo que vos estás diciendo, uno lee con el cuerpo permanentemente, eso que uno llama intuición, eso que uno llama feeling, esas cosas son la lectura del cuerpo, que uno la tiene subordinada, uno la tiene minusvalorada porque no pasa por la razón. Pero a mí me parece que precisamente la lectura psicoanalítica es una lectura que ofrece una alternativa de lectura del paciente. Estamos hablando del inconsciente, no es por la razón consciente por donde pasan, no es trayendo yo la teoría de Klein, la teoría de Meltzer, la teoría de Winnicott que entiende un paciente. Yo entiendo un paciente a partir de captar algo de su inconsciente con mis estructuras preverbales. Claro, tengo que hacer un trabajo de traducción a una racionalidad para que eso le pueda poner una palabra racional y devolverla, pero hay algo que se habla desde el orden de lo inconsciente y eso me parece que pasa por el cuerpo. Y una segunda cosa, también aprovecho lo que estabas diciendo, también cepillando palabras. La palabra mujer es una palabra que en latín refiere a hablando. ¿Sí? La palabra fémina es una palabra de origen francés que refiere a dar pecho. ¿Sí? Pero la mejor de todas es la palabra doña, porque la palabra doña creo que no tengo que decirles cuál es la etimología, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Es la fuerza y el poder, ¿sí? La mujer
sí, no es fémina, digo yo. La mujer también no solamente es fémina, no pasa por ser fémina. También es una mujer que es una doña, ¿no? Creo que lo que ha hecho un poco el discurso feminista contemporáneo es volver a empoderar y traer a la doña, ¿no? ¿Sí? A doña María Félix y ponernosla Por ahí. eso le decían la doña. Por eso, exactamente la menciono. Doña Olga, ¿qué nos dice usted? Pues mira, yo me quedé pensando, pero esto es como preguntarle más a Fernando porque creo que todos queremos oír más de ti. Pero cuando hablas de yo me pregunto las verdaderas cicatrices del cuerpo y cómo se transmiten en transferencia, porque bueno, la transferencia es historia, es transgeneracional, pero actualizada. No sé si nos quieras hablar un poquito más de esto, de las verdaderas cicatrices del cuerpo Ya, en transferencia. primero, perdóname, me quedo en lo muy concreto, me quedo en lo muy concreto, en lo que son las cicatrices del cuerpo, pero las cicatrices reales, no las de la transferencia, sino las cicatrices que nosotros portamos. Yo a ratos en otros escenarios hago un ejercicio, sobre todo con muchachos, y es, háblenme de la historia de su vida, pero háblenme a partir de sus cicatrices, ¿sí? Entonces, claro, empieza a aparecer Concretamente, cicatriz concretamente, concreta. sí, la cicatriz que tengo acá, o la cicatriz de nuestra época, que es la cicatriz de la vacuna de la viruela, ¿sí? O la cicatriz que todos nosotros tenemos, que es la cicatriz El del cordón, ombligo. exacto, el cordón umbilical, eso te iba a decir, el ombligo exactamente. Y es cómo uno podría hacer una historia de uno a partir de todas las cicatrices que el cuerpo de uno porta. ¿Sí? Porque crecer o desarrollarse en la vida es ir escribiendo en el cuerpo. Y las arruguitas son eso, ¿no? Las arruguitas que tanto combatimos de alguna manera son eso, son las marcas que la vida va escribiendo sobre el cuerpo. Entonces, para quedarme primero en lo concreto de las cicatrices, claro que hay unas cicatrices en el cuerpo que hablan de nuestra vida, ¿sí? De cuando montábamos bicicleta y nos caímos, no sé, la vez que estábamos haciendo tal cosa, ahí está la historia. Ahí está la historia en esas cicatrices corporales. Creo que hay una narrativa que podríamos desplegar a partir de cada de uno de esos elementos. La otra sería ver cómo las acciones de la vida, ¿sí? Marcan la transferencia relacional de uno, que eso es lo que me refería con el aguirre o con los actos, ¿no? Cómo mi relación con el otro, ¿sí? Es la repetición de una acción corporal, de algo que aconteció, que al no poder ser dicho, al no poder ser recordado, pues hace una acción, hace una actuación. ¿Sí? Estaba pensando en el ejemplo de Elizabeth von Ehr de Freud, ¿sí? De la ataxia, de la mujer que no puede dar el paso. ¿Sí? La mujer que se quedó, sí, que tenía como este desequilibrio y que no puede dar el paso, pero ese no poder dar el paso era que no puede dar pasos en su vida, pero no el paso, digo, de la acción física, sino como cuando uno, no sé, voy a pensar cualquier cosa, sale de la universidad y uno dice, ¿y ahora qué? ¿Y cómo hago para conseguir trabajo? Y hay gente que se queda varada en esa acción, hay gente que no logra solucionarla porque se queda como en esa especie, como una especie de ataxia básica que decía Freud, que no saben dar ese paso, y es ver cómo ese no dar el paso en la vida, de pronto se relaciona con hechos de la vida que tenían que ver con eso, con dar pasos. ¿Sí? Entonces, es como establecer esas correlaciones, ¿sí? Cómo esas acciones de la vida tienen esos referentes de acciones corporales. El solo hecho del desprendimiento, ¿no? Esta acción del desprendimiento de la madre. ¿Sí? ¿Cómo se actualiza eso cada vez que nos separamos? ¿Sí? ¿Cómo nos da esas angustias de separación que para mí tienen que ver con eso, con esta acción, con la acción de soltar la mano del otro? ¿Sí? Y soltarla. ¿Sí? Soltarla, esa es una acción física que me parece a mí que necesita como de todo un ejercicio de la vida de aprender a separarse, no sé qué será aprender a separarse, pero que nos cuesta a muchos de nosotros, que tiene que ver con eso, como con el contacto físico en determinado momento, ¿sí? No nos pudimos desprender. Lo duro que es desprenderse de la cama de la madre. ¿Sí? Los que hacen puericultura dicen, no, es que los niños se tienen que ir, pero Sí, pero es duro, desgarrante. claro, exactamente, esa es la palabra, exactamente. ¿Sí? Ahí hay una desgarradura fundamental. ¿Sí? Y hablando de las verdaderas cicatrices en lo concreto, hay una anécdota que Julio conoce bien que me parece que viene mucho al caso. Ay, cuéntala, por favor, esta es magnífica, Olga. Porque es muy interesante. Una paciente se sentía muy mal la mamá y se cortó en el estómago, se cortó así, bad mom, mala mamá, ¿no? Y bueno, así que dejaba el hilito de sangre.
y un día me lo mostró. Y a lo largo del proceso fue tan interesante porque esa cicatriz, por llamarlo así, autolesión hecha por ella misma, después de un buen tiempo en análisis, tomó 1 año y medio, 2 años, un día llegó a mostrarme que lo había cambiado por un tatuaje que era una mamá arrullando un bebé. Entonces fue todo un proceso, cómo pasó de una autolesión de Bad Mom a un tatuaje de una mamá que ahora podía cargar a su bebé, y cómo se fue transformando en un proceso de maternaje y pasó de la autolesión al tatuaje, pero con muchísimo atrás, como se imaginan, ¿no? Que esto, Julio conoce bien esta anécdota porque la trabajamos. Sí, muy interesante. Te quiero leer 2, 3 de participantes que han escrito comentarios, Fernando. Sí, sí, sí. Liliana Hernández dice, fascinante cómo las huellas digitales se comienzan a formar por ese primer oleaje de líquido amniótico. Y voy a aprovechar para que otro comentario de Liliana Hernández, que ella es la encargada ahorita de educación continua, pero el bienio pasado era la del comité científico y lo hizo magnífico. Dice, me quedé pensando en ese cuerpo en el umbral, en esa zona de tránsito. ¿Estaría relacionado con el Shora de Cristeva? Yo diría más bien como lo abyecto, ¿no? Pero bueno. Ahí, perdóname, con esa primera, ¿puedo caer en esa primera simplemente para responder? Claro, claro. Sí, Siri Husbeth viene trabajando el concepto de la placenta, ¿sí? Y de la cuestión de la placenta para relacionarlo con el concepto de Cora como un elemento interesante en la constitución de lo psíquico, ¿no? Y me quedaba pensando el día que planteaba el concepto de Chora de Cristeva, porque de todos modos hay una matriz de significancia, ¿no? Hay una matriz, hay un lugar desde el cual construimos la significancia. Para mí un poco esa matriz está en el entre dos. No sé si plantearlo de esa manera. Lo que emerge en mi relación con Liliana, en ese entre dos, es diferente a lo que emerge en mi relación con Julio. Como que hay una matriz constitutiva relacional, una chora relacional. No sé si me logro explicar, Liliana, pero es lo que cuando nos encontramos vos y yo, empezamos a construir, pero como eso, como una matriz de donde van a emerger los símbolos de nuestra relación. Yo sí creo que ese concepto de la chora, no sé si está en el umbral, no sé si está en el umbral, pero sí está en lo que se empieza a construir en la relación entre dos, que hace que la significancia de mi relación con Liliana, terapéutica, analítica, tenga valores de significancia y de significación diferentes a los que yo construyo con Julio en determinado momento. A mí, por eso, a mí en particular, me gusta esa idea de que las retomas analíticas sean como con analistas diferentes. Porque creo que con cada pareja yo voy encontrando unos niveles de significación distintos, ¿sí? No es lo mismo el análisis del hombre de los lobos con Freud que el análisis de los lobos con Ruth Masdruswick, ¿sí? Cada pareja va construyendo una matriz de significancia particular, en ese, repito, en ese entre dos. Ahora, cuando me dices que si estaría relacionado la posición del umbral con la chora, en relación a lo que estaba diciendo, yo diría sí, sí, de todos modos, todo umbral es un lugar precisamente de eso, es un lugar entre dos, que no es ni lo uno ni lo otro. Por eso traía lo de Siri, porque la matriz es el elemento que une lo interno y lo externo, ¿no? Que es ese punto que ya plantean Siri. Perdón. No, muy bien, muy interesante. ¿Qué es lo que decía ella, no? Siri Husbeth, eso, lo placentario, ¿no? Que lo decía en el Congreso de Canadá, ¿no? Y lo que está en medio. Sí, ¿qué más? Déjame seguirte leyendo. Hay un comentario De María Elena, te lo digo, no sé, María Elena de Venezuela, o sea que ya es una persona que tú conoces muy bien, la queremos mucho también nosotros. Dice, no, por ahí andas, ¿verdad, María Elena? Dice, no sé, dígame usted qué significará que usted ponga en el otro su deseo, su derecho y su voluntad de pasar. Si será que su vida está condicionada por el futuro del deseo del otro, o si estará asignada por sus propios deseos, o por tanto debería escuchar más lo que usted mismo desea. Definitivamente, Fernando, la impronta de los cascos de vuestros vínculos y cuerpos transferenciales son los que nos permiten avanzar en el proceso psicoanalítico. Sí, a mí me hizo pensar, así muy rápidamente, María Elena, en el hombre de las ratas. Porque el hombre de las ratas, en el Reiten,
Heilreiten, el Spielreiten, lo que se quedó fue con un significante, por así decirlo, con una huella. Cuando digo significante no lo digo en el sentido lacaniano, lo digo en el sentido de que queda una huella transgeneracional. Que yo, cuando ella decía, ¿sí? Que si la vida estará condicionada por el futuro del deseo del otro, ¿sí? Me quedaba pensando en lo que nosotros portamos de ese otro que nos antecede, que nos antecede en sentido generacional, ¿no? Y cuando esas frases que yo en determinado momento escucho de los pacientes, podría decir que de casi todos, es que se me salió el Casillas, o es que se me salió el Santa María. Yo digo, es curioso esa forma de enunciarlo, ¿no? Se me salió el Casillas, se me salió el Santa María, como si eso no fuera yo, sino que algo de la marca del otro me habitara y me hiciera funcionar de esa manera. ¿Mm? Me quedo pensando en esa frase cuando pienso escucharme a mí, mis voces, muchas veces no es escuchar mis voces, son las voces de otros que me han constituido en sus superficies especulares. A mí me parece que una gran parte del trabajo psicoanalítico, y esto no se corresponde con lo que hablé hoy, sino como con otro enfoque, es poder deconstruir esas voces que nos hablan. Y eso, la frase de Rambo, ¿no? Que cuando yo digo yo, pues no soy yo, es otro, ¿sí? ¿Sí? Cuando yo me nombro, no soy yo el que estoy hablando, ¿sí? No es Liliana Hernández la que está hablando, es Julia Cristeva la que está hablando, ¿sí? Y Julia habla a través de Liliana, no es que Liliana no lo asuma como propio, pero hay muchas voces que hablan por uno. La institucionalidad, por ejemplo. A mí me parece que la institucionalidad, cualquier institucionalidad, la educativa, la religiosa, hacen marcas, hacen marcas. Perdón, yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero yo muchas veces cuando un lacaniano hace una pregunta, sin yo saber qué es lacaniano, yo ya sé que es lacaniano, ¿sí? Por la forma en que habla. No estoy hablando ni siquiera por la pregunta, sino por la forma en cómo se dispone su cuerpo y empieza a preguntar, digo, este man es lacaniano, esta señora es lacaniana. No lo digo despectivamente, lo digo reconociendo una marca. Yo que estudié con jesuitas, casi que a ratos me doy cuenta quién es jesuita por la forma en que habla. Yo que soy una persona de una ciudad llamada Cali, que es la capital mundial de la salsa, ¿sí? Cuando veo a una persona bailar salsa, digo, tal persona es de Cali porque le reconozco la huella que la cultura o el esquema institucional ha marcado en nuestros cuerpos. Entonces, yo sí creo que hay algo que nos marca, ¿sí? Si yo veo en este momento, por ejemplo, a Julio, veo que detrás de Julio hay una persona con barba, ¿sí? Casi que sentada en la misma posición que está Julio, que es el retrato de Freud, ¿sí? Que antecede. Entonces, claro que uno tiene marcas de los otros que lo hacen pensar y actuar de determinada manera. Y creo que el trabajo analítico está ahí, ¿no? En reconocer cómo las voces de los otros nos habitan, ¿sí? Y cómo hacemos desidentificación de esas identificaciones que nos han marcado. Te voy a leer otros comentarios que han ido surgiendo, que son interesantes. Dice Jorge, no sé qué Jorge sea, pero Jorge, si es el que estoy pensando que me diga, o de Jorge Mariné. Pero bueno, dice, excelente charla, un tema complicado, pero muy bien explicado por los ponentes. Una duda, ¿cómo sugieren controlar el cuerpo por lo que sienten la transferencia, al sentir enojo, deseos, repulsión, depresión, miedo, etcétera? Hace unos momentos diste un ejemplo sensacional tú, Fernando, pero ¿qué quieren contestar Olga y Fernando sobre esto? Yo creo ¿Qué que la lectura idea, hacemos de nuestro cuerpo, no? ¿Sí? yo diría que la idea no es atar, sino todo lo contrario, desatar. Yo en otros lugares digo el origen de la palabra análisis, hablando de cepillar palabras, dice Pascal Quiñar, está en el canto 12 de la Odisea. Pascal Quiñar dice, es el primer momento en el cual la palabra análisis apareció en la historia de Occidente. Sí, sí. Se refiere al momento en el cual Ulises se quitó las amarras con las que sobrevivió al canto de las sirenas. Dice, yo en ese sentido creo que analizar entonces es quitarse las ataduras. Si me pregunta cómo controlar el cuerpo, yo digo, pero controlar el cuerpo sería volverlo a atar. El análisis lo que hace es quitar las ataduras. Entonces yo no le quitaría las ataduras al cuerpo, ¿sí? En relación a lo que está persiguiendo, sintiendo. Porque en el momento en que lo ate, dejo de hacer análisis. Hago otra cosa. Yo no estoy diciendo que no sea válido, pero digo, hago otra cosa. Analizar Sí. implica quitar ataduras. En ese sentido yo diría, es desatar. No atar lo que el cuerpo, o controlar, tomo controlar por la palabra atar, lo que el cuerpo está sintiendo, ¿sí?
Si hay enojo, si hay repulsión, si hay depresión, si hay miedo, pues lo que hago es simplemente como dejar que la emoción fluya y tratar de entender qué es lo que pasa con esa emoción, ¿no? Pero no atarla, porque me parece que atarla sería lo contrario de hacer análisis. Por eso repito, no me parece que no estoy diciendo que eso sea inválido, me parece que si alguien quiere controlar la emoción, es válido. Yo no digo que no, hay que aprender a relajarse, a hacer yoga, a meditar, todo eso que le dicen a uno, ¿no? Estás ansioso, entonces meditas, yoga, toma ribotril, yo qué sé, todas esas cosas. A mí me parece que eso es válido. Pero la propuesta freudiana fue, cuando, sobre todo en el caso Schreber, es, no hay por qué quitar el síntoma, todo lo contrario, es el síntoma, la manifestación del síntoma, y él habla del síntoma, ¿sí? La que nos va a dar el sentido de las cosas. ¿Mm? Yo en ese sentido diría, no habría necesidad de controlarla, ¿no? ¿Mm? Ok. Olga, Sí, bueno, de acuerdísimo. Y lo que yo pensaba en cuanto a ataduras es que como que todos nos contamos historias, ¿no? Y cuando llegamos a análisis, como que empezamos a contarnos nuestras historias, pero el análisis nos libera de esas historias que nos contamos para ir como a la verdadera historia, ¿no? Y que también eso incluye muchas veces el síntoma, el cuerpo. Nos liberamos de las historias que nos inventamos, que nos contamos. sí. Mira, ahorita que decían eso, te voy a leer otro poema chiquitito. Yo soy un amante de la poesía, como se podrás dar cuenta. De Roberto Juarros. Dice, me miro en un espejo y mi imagen no existe. Me miro en un espejo que no existe y mi imagen existe. La imagen crea el espejo es una imagen de la imagen. Hay nomás así como para botanear un rato, ¿no? Te voy a leer otra de Eugenia Sánchez, que dice, un tema muy interesante, ¿podrían recomendar literatura para entender la psiquis de los adolescentes que son parte de la comunidad LGBT? Pues bueno, primero te tienes que inscribir al Congreso de octubre de Género en la Línea de Fuego, que va a haber ponencias muy interesantes. Pero a ver, ¿qué les recomiendan? Yo diría que hay que empezar a leer pues, de pronto voy a poder hablar de terrenos comunes, hay que leer a Judith Butler, hay que leer a Paul Preciado. Eh, psicoanalíticamente yo recomendaría los dos textos para mí freudianos que son más LGBTI, son los que mencioné, el caso de la joven homosexual. Sí. Me parece que esas últimas dos páginas de Freud son excelentes en la concepción de la diversidad sexual. Y el primer ensayo sobre aberraciones sexuales, llamado así Aberraciones sexuales por Freud, que me parece que es muy bonito porque habla de la diversidad de la sexualidad. Si lo leo desde Freud, creo que esos dos textos de Freud son muy importantes porque hablan es de la diversidad. Y ahí es donde digo que Freud como que hace su primer manifiesto sobre diversidad Sí. sexual. Ahora, sobre adolescentes que hagan parte no sé, de la comunidad LGBTI, hay una novela que recomendaría, ya que estamos literarios, pues una novela de un colombiano que toma el nombre de una canción muy famosa que es Al Diablo la Maldita Primavera. ¿Mm? Toma este texto desde la canción de ¿quién es? ¿De Rocío? ¿Es de De Rocío? Yuri. ¿De La Yuri? maldita primavera, Sí, sí. La Maldita Primavera, que acaba siendo un himno de la comunidad gay. Y hay otro de una argentina, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero hay otra novela así. ¿Tú te has de acordar, Fernando, Olga, quizá también, cómo se llamaba este médico alemán que menciona Freud, que hizo mucho de la sexualidad y de... Ay, Magnus Hirschfeld él, ese es el primero que empieza a hacer trabajos sobre la diversidad sexual, sobre la exacto. homosexualidad, Sí, sí. ¿sí? Él es el primero La chica danesa pasó ahí a su clínica, ¿qué hace? la chica danesa pasó por su clínica, ¿sí? Entonces, él es el primero, él de hecho fue fundador con Freud Sí, de la Sociedad Psicoanalítica de Viena. Es de los sí, primeros que está de ahí. Berlín, ¿no? Sí. Él es de los primeros. Él es el padre digamos así, de la sexología como tal. Él creó un comité a finales del 19 que luchó contra la idea de eliminar un artículo del código alemán donde se Sí, condenaba a los homosexuales como delincuentes.
De hecho él fue el Le primero. queman su biblioteca a él, ¿no? En la época de los nazis, esa famosa escena de las SS quemando los libros, son los libros de la biblioteca de Magnus Hirschfeld. Y él es el primero que utiliza la palabra travesti en la historia de... Ah, qué interesante. Él es el Pillando introductor. palabras, ¿eh? Sí. Y la palabra homosexual también, la palabra homosexual la introduce Krafft-Ebing hacia finales del siglo XIX. Por eso Freud al inicio no utiliza tanto la palabra homosexual. Freud utiliza al principio la palabra inversión porque la palabra homosexualidad no existía en el campo de la psiquiatría de finales del XIX. Y esa palabra ni siquiera es de Krafft-Ebing, es de un poeta austríaco, húngaro, perdón, que vivió en Viena, llamado Kerveni, que él fue el que introdujo la palabra homosexual, porque antes se utilizaba la palabra uranismo, ¿sí? Para hablar de, o invertidos para hablar de los homosexuales. Esos fueron neologismos. Hoy en día son palabras que todo el mundo habla como común y corriente, pero en su momento no se hablaba de homosexualidad. Claro. La palabra la introduce Krafft-Ebing en psicopatías sexuales. Y travesti la introduce Magnus Hirschfeld. Es como Freud inventa, acuña la palabra aparato psíquico. También la acuña Freud. Olga, ¿querías decir algo? No, muy interesante. Lo que pasa es que ahora hay un montón de palabras nuevas que yo empiezo a oír. Por ejemplo, el she-male, mujer, hombre, mujer arriba, hombre abajo, estas escisiones. No, y nada más comentar que creo que tenemos otras preguntas. Sí, Hay una de ahorita. Ricardo Cruz, que es antes de la de Liliana. A ver, léelas tú si quieres, Olga. Pues mira, veo una de Ricardo Cruz que dice una transferencia sexualizada tal vez, ese trabajo inconsciente que habla nuestro inconsciente como lo señalado con Ogden. Hay uno de Ana María Castañeda, extraordinaria conferencia, el cuerpo habla y dice mucho, son las causas de nuestra historia y una manifestación de esta. Por favor, ¿cómo se llama el autor del primer poema leído y su nombre? Ah, pues, se llama Manuel de Barros, es brasileño. Y el poema traducido está en cepillo, pero realmente en portugués le ponen escoba. Luego María Guadalupe, por favor, el autor del libro Al diablo con la maldita primavera. Alonso Sánchez se llama. Alonso Sí, Sánchez. ya lo escribió Ricardo. Ok. Alonso Sánchez Alonso Baute. Sánchez Bauté. Sí. Baute. Sí, pues nada más creo que eso es lo único que hay en los chats. Sí, lo de la transferencia sexual, perdón, ¿me podría repetir la intervención de la transferencia sexual? ¿Qué fue lo que plantearon? Ay, espérame. Ahorita te lo busco otra vez. Que dice, una transferencia sexualizada tal vez. Ese trabajo inconsciente que habla nuestro inconsciente, como lo señalado con Ogden. Como que no se entiende bien, pero... Creo que fue cuando tú contaste la anécdota, Fernando, del que traía como pantalón de torero. Ya, sí, ya. Claro, porque hay una cosa a propósito de eso que me parece importante y es cuando Eros es juguetón, ¿no? Eros o Cupido es un bebecito que va lanzando flechas sin darse cuenta por dónde las lanza, ¿sí? Y a mí me parece que al rato nosotros le tenemos mucho miedo, lo digo por mi mundo psicoanalítico, no lo quiero generalizar, que una cosa que me ha llamado la atención, hablar de sexualidad en la transferencia. Cuando a mí me parece que, que la base del descubrimiento psicoanalítico del amor de transferencia es el origen del psicoanálisis, ¿no? O sea, es la relación de Anna con Breuer la que da origen a todo esto. Sí. Y a mí me parece que somos tímidos para reconocer la presencia de las dimensiones eróticas, ¿sí? De las transferencias sexualizadas, que nos siguen asustando como a Breuer, que le salimos corriendo. ¿Sí? A mí por eso me parece interesante releer el trabajo de Freud sobre amor de transferencia, porque Sí. Freud dice ahí, no hay que salir corriendo, no es que gritaron fuego en el teatro y que hay que salir corriendo porque la paciente o el paciente se va a enamorar de mí o yo me voy a enamorar del paciente. Lo que hay que hacer es trabajarlo, ¿no? ¿Sí? Claro. Quedarse ahí para trabajarlo. Lo digo porque esos elementos eróticos, yo insisto, yo veo que, o sea, hablando con colegas en formación y con colegas no en formación, no tocan el tema, no aparece para absolutamente nada. Digo, ve, y el amor de transferencia, ¿qué? No, todo bien. Dicen aquí, que hay un jugador de fútbol muy famoso en Colombia que se llamaba
el pibe Valderrama, que le preguntaban y siempre respondía todo bien, todo bien. Y yo, ¿qué me quieren decir con todo bien? Es que no aparece, que sí aparece, que sí. Me parece que hablar de las transferencias sexualizadas nos cuesta, ¿sí? Y hablando de lo que decía Julio, porque de pronto nos cuesta reconocer, oiga, sí, sí, me gustó mi paciente, uy, sí, yo sentí deseos de mi paciente, ni siquiera digo el paciente hacia uno, de uno como terapeuta es el paciente, cuando a mí me parece que Eros sigue siendo la clave de lectura, ¿sí? Y que las transferencias se nos sexualicen es una clave de lectura, ¿sí? O sea, es para ver qué es lo que está aconteciendo, ¿sí? Nosotros estamos inhibidos en nuestro fin, sí, ese es nuestro sacerdocio es inhibir el fin, ¿sí? Pero que es una relación de amor y sexualizada, lo que se da ahí es eso. Y a mí me parece que no habría que tenerle miedo a hablar de las sexualizaciones de las transferencias, porque me parece que es un campo muy omitido en la... Sí. Yo siento que no se habla, yo no sé cómo sea la experiencia en supervisiones o en trabajos con colegas, pero es curioso porque supuestamente estamos en un proceso de liberación sexual, pero la gente no habla de... ¿Mm? Y fíjate qué interesante, Fernando, tomando lo psicoanalítico, no se habla y entonces empieza a haber actuaciones. Ujú, Claro. sí. Y eso es lo grave, ¿no? Porque creen que si se habla, están traicionando a la abstinencia. Y no, la abstinencia anda por otro lado, con la ética, lo que quieran. Pero sí esto lo tiene que hablar, cuando menos con otros colegas o en supervisión, o estarlo registrando, porque esa es otra cosa que pasa, que nos volvemos unos herméticos transferenciados. Debemos de tener con colegas, hablar y, oye, tuve este paciente ayer, vamos a platicarlo, en fin, eso nos ayuda mucho. Y el reanálisis, que es otro tema tabú. Yo alguna vez, Julio, vi a unos colegas de APA, de Argentina, que tenían una metodología que se llamaba la cocina del psicoanálisis. Yo decía, ¿por qué le dicen la cocina? Decían, ellos eran analistas en formación, porque cuando se termina la supervisión y todos nos vamos a reunimos en la cocina de APA, y allá contamos todo lo que no podemos decir en la oficialidad. ¿Y qué es todo? No, que no sé, que le presté plata al paciente para que no sé tal cosa, que todo lo indebido. Y yo decía, pero si eso es lo que hay que hablar, o sea, por qué ocultarlo en un espacio como si fuera el baño, el WC, como, sí, porque es que no puedo hablar de, ¿cómo voy a decir que sentí deseos sexuales por mi paciente? Pues decirlo, o sea, o sea, si lo que el psicoanálisis está habitado es por eros. La Claro. base del descubrimiento freudiano está en la sexualidad, en particular en la sexualidad infantil. ¿Por qué eliminarlo, no? Como si fuera un pecado. Entonces nos convertimos en iglesias religiosas y no en comunidades psicoanalíticas que tratan de pensar y de darle lugar a cómo nos habita Eros y cómo nos habita la sexualidad, ¿no? Entonces, traigo aquí el relato de un colega nuestro llamado Marco Posadas, que es un mexicano que está en Canadá, que fue Sí, sí. el chair del Comité de Identidad de Género y Sí, Diversidad Sexual, que decían, y analizar también, me decía, y analizar tu transferencia homosexual, déjate Claro. perder el miedo, me claro. decía, perder el miedo. Yo, yo, yo reconozco que en el fondo mío, formado desde el siglo pasado, tengo algún núcleo homofóbico todavía, me queda, sí, me asusta el tema, y después lo reconocer O como un poderlo núcleo no hablar. tan homosexual también, ¿no? Sí, Para sí, ponerlo distinto. sí, pero digo, son temas que no hablamos. Cuando decías lo de la contratransferencia, sí, ahí hablamos del paciente y el paciente y no se habla de sí mismo. Entonces, acabamos reprimiendo temas que me parece importantes traerlos para la comprensión y hablando de los cuerpos en transferencia, de los cuerpos en transferencia. Claro, ¿Sí? Porque claro. no son las razones las que están hablando, son dos cuerpos que están en interacción, en vinculación. Y pasan cosas, acontecen cosas, y no sexuales. También como alguien decía, mi cuerpo muchas veces rechaza a un paciente, mi cuerpo lo rechaza. Uno siente como Sí, desagrado, Claro, como que no me claro. hallo, como que, sí, pero son como si fueran temas indebidos. Cuando lo indebido no pasa para mí por el orden psicoanalítico, por el orden psicoanalítico pasa las cosas para ser desatadas, para ser desanudadas, para ser habladas, para ser comprendidas. No para decir eso está mal, eso está bien, porque eso es del orden de la moralidad. Eso sería moralizar. Psicoanalizar implica ver precisamente los efectos que la sexualidad tiene, no solamente en la vida del paciente, sino en el vínculo terapéutico. En APA se habla en la cocina, nosotros decimos que se habla en los pasillos. Ujú. sí. Sí, sí, sí. Te Qué voy a leer lindo es. otro de Nayeli, un comentario, dice, estupendo tema, permite volver a esas bases que a veces pasan por alto. Surge en mí una duda. ¿La corporeidad del analista puede afectar la relación terapéutica del paciente hacia el analista al punto de perder la conexión entre ambos? Recordé a uno de mis primeros pacientes. Sí, yo no era de lo que estamos hablando, yo respondería en un sí, sí.
la corporeidad de uno puede rechazar o aceptar, puede hablarle de más a un paciente o de menos a un paciente. ¿Sí? Me hizo correr una paciente que decía, a mí a ratos no me importa lo que usted me diga, lo que necesito muchas veces es el arrullo de su voz, ¿sí? Como que me decía, como que lo importante está en el ritmo de la voz, en el tono de la voz, en cómo a ratos sentía que era que la arrullaba cuando hablaba, ¿sí? Y me quedo pensando, claro, la corporalidad de uno, muchas veces la contratransferencia crea la transferencia. Uno también, lo digo en el buen sentido de la palabra porque la palabra tiene una connotación negativa, uno iatrogénicamente puede causar cosas también en los pacientes. ¿Sí? Claro. No solamente el paciente hacia el analista, yo creo que también el terapeuta puede causar cosas en los pacientes. ¿Sí? ¿Qué más? Aquí hay otra, Julio. A ver. Dice, hola, buenas tardes, gracias por la charla. Ahorita estoy trabajando con una paciente que vive con fibromialgia, que me ha comentado que previamente vivía teniendo crisis de fibro cada mes y ahora ha sucedido 3 en 2 años que ha ido hablando sobre ella. Creo que ese dolor en su cuerpo ha sido representado en el dolor psíquico, aunque en la literatura médica sobre fibromialgia toma como antigua la concepción de la histeria como componente, pero creo que todavía tiene cabida. ¿Sería posible alguna recomendación de lectura sobre personas que viven con fibromialgia en la actualidad? Yo te podría decir que hay en Facebook varias páginas de personas que tienen fibromialgia y dan sus testimonios, se hace como un grupo como de autoayuda y se promueven muchas cosas, ¿no? Otro de las cuestiones ha sido que hay varios inmunólogos y reumatólogos que están trabajando con la fibromialgia y manejando antidepresivos y han tenido resultados más o menos buenos, siempre y cuando lo combinen con un proceso psicoterapéutico o analítico. Pero la otra cuestión, que es un comentario muy personal, ¿no? De la fibromialgia, es que está sobrediagnosticada. Ese es un problema grave, es como el déficit de atención. Todo es déficit de atención, igual a fibromialgia. Y a veces hay que escarbar más, hay que dejar, atreverse a ver qué historia, qué narrativa está atrás del síntoma, ¿no? Y aprender a escucharla. Esa es mi opinión. No sé qué digan Fernando y Olga. Sobrediagnosticado y subtratado. También. Yo hay una cosa que recomendaría a propósito de los lenguajes corporales, no de la fibromialgia como tal. A mí esos primeros casos de Freud, Elizabeth von Erck, Lucy, Catalina, Emma, a mí hay algo en el acercamiento de Freud a ese cuerpo con dolores, porque en todos esos casos hay un cuerpo dolido, que parece muy interesante ver a ese Freud inicial, ese Freud que empieza a pensar cómo el cuerpo no es cuerpo, cómo el cuerpo no es cuerpo en el sentido anatomofisiológico, sino que es otra cosa, es una historia que habla a través del cuerpo. Más allá de la fibromialgia como particularidad, como especificación, pienso en la dinámica de cómo los dolores se van asentando en el cuerpo. Yo, cualquier caso de esos iniciales de Freud que están en el estudio sobre la histeria, yo lo recomendaría, porque además me parece un Freud muy interesante ahí. En alguno de los casos, en Lucy o en Elizabeth, dice esa frase que uno debería operar más que como un psiquiatra, como un literato, y hacer historias de los pacientes como si fueran literatura. Sí. Y eso lo dice en Lucy o en Elizabeth, en alguno de esos dos. Y me parece interesante porque lo que él empieza a hacer con la historia de ellas es eso, es como un relato literario y me parece que entonces, claro, en esa literalización, no en esa comprensión de la Claro. ciencia natural, sino en esa literalidad de la literatura, aparece unos sentidos, unas significaciones muy particulares en cada historia. Y Que les creo que ponía eso... la mano en la frente. Ah, sí, sí, sí. ¿Te Sí, acuerdas? sí, sí, Para que eso perfecto. les ayudaba a rememorar. ¿No? Ujú. Sí. La Pero, presión. ujú. Sí. Pero lo decía como por el sentido de, no de la fibromialgia en particular, porque entonces se acaba convirtiendo, me parece a mí, que entonces, si es anorexia significa esto, si es fibromialgia significa esto, si es una No. parálisis significa esto, sino ver que el síntoma cobra sentido. Es en la historia particular de cada paciente. Porque si no caemos en el diccionario de síntomas, ¿no? La Sí, no, pues fibromialgia hacemos tal cosa. el DSM-6 de Exactamente, psicoanálisis, sí. pues no. Sí, sí. Ujú, Sí. ujú. ¿Qué más? Eh,
Una transferencia, dice Ana María, no, ya la leíste, ¿verdad? A ver, vale. No, esa Una no solo de... transferencia sexualizada tiene que ver con una necesidad de identificación con nuestras figuras parentales, a nuestra genitalidad, un reconocimiento de la pulsión sexual, el cuerpo guarda la represión y la representa en acción, como el exhibicionista que comentaba el doctor. Sí, ahora, hablando, tratando de traer algunos elementos de lo que estábamos planteando ahí en la charla, yo pienso que muchas veces las transferencias sexualizadas pueden ser simplemente voracidades, valga la redundancia, orales. ¿M? Y es que yo me quiero comer a medio mundo, ¿m? Pero lo que tengo es un apetito oral. ¿M? Y que muchas veces tras la sexualización puede haber eso, puede haber una dimensión genital que está desoralizada. Y con eso no quiero demeritar ni decir bien, mal, sino simplemente yo sigo pensando en eso, que nos asustamos con las transferencias eróticas y si yo la descompongo, la deconstruyo, puedo ver que la sexualidad, así como es piedra angular, también puede ser una mascarada. ¿M? Y que detrás de muchas sexualidades pues hay otras cosas en juego, otras cosas que hacen que ella esté en la superficie psíquica para no permitirnos ver otras cosas. Así como muchas veces la sexualidad está como una causa oculta, muchas veces puede estar como una superficie expresa, ¿m? Que puede estar ocultando otras cosas. ¿M? Y habría que ver qué es lo que oculta, ¿no? Qué es lo que quiere manifestar esa transferencia tan sexualizada. ¿M? Sí, a mí me parece que todo es desenmascarable, todo. ¿Sí? La sexualidad, insisto, muchas veces es una causa, muchas veces es un efecto. ¿No? Entonces no siempre, ¿sí? No siempre detrás de una transferencia sexualizada hay un eros, muchas veces es la máscara de otras cosas. ¿Sí? Olga. Estaba yo pensando en otro tema que es cómo han traído ahorita los adolescentes el tema del cuerpo de forma, o sea, no pueden acomodarse en su cuerpo. Entonces, todos los trastornos de la alimentación, todos los cuttings, todo como en búsqueda de una identidad, de una aceptación, también el juego de la cultura, pero está el síntoma del cuerpo en la adolescencia durísimo. No sé tú qué opinas de esto, Fernando. ¿Qué nos están queriendo decir? Porque el otro día con un adolescente casi era haciendo ejercicios en el espejo de quién soy, cómo te ves. Llegó un momento en que llegamos al casi, eh, me veo, luego existo, pero era no ser vista y de repente la necesidad de ser vista, ¿no? Que decías que brillo por mi patología, ¿no? Pero usando el cuerpo en todo esto. A ver, para mí eso daría como para todo un tema largo de discusión. Voy a tratar de Sí. denunciar algunas cositas. Yo tengo una teoría también, de esas teorías fantásticas. A mí me parece que la pérdida de los ritos de paso en nuestra cultura, la pérdida del rito de paso de la infancia En la a la adolescencia, adolescencia, me parece que tiene unos efectos donde el adolescente queda como solo en la comprensión de su pérdida del cuerpo infantil, ¿sí? Y no sé cómo recuperar el elemento de los rituales, porque no se trata de religión, de volver a religare con la religiosidad, ese momento de pasaje, sino de significación de un momento de tránsito. A mí me parece que cada vez que hay un tránsito, en nuestras culturas celebran el tránsito, como cuando uno se despide de una comunidad y dice, bueno, voy a dejar de vivir en Ciudad de México, me voy para otro lado, entonces uno hace una fiesta y se despide, ¿sí? Una celebración y se despide. Me parece que a nuestros adolescentes le ha faltado un poco, hay una pérdida del rito de paso que no sé en qué momento se perdió, y eso ha dejado entonces que como que explote, ¿sí? Toda una serie de elementos que ya no pueden estar contenidos en el ritual y que buscan significación a través del cuerpo. Los ritos de paso, casi todos los ritos de paso tienen marcajes corporales, los que yo he visto, ¿sí? Voy a mencionar 3 o 4. Hay unas tribus polinesias que, por ejemplo, se hacen escariaciones, ahorita que decías lo de Bad Woman, no sé cómo era Bad sí, Woman, Bad Mom, perdón. Batman. Sí, las escariaciones que se hace una tribu que se creen hijos del cocodrilo, ellos hacen escariaciones en la espalda, cuando esa espalda se cicatriza, quedan con la piel como si fuera del cocodrilo, porque hace una cicatrización queloide y queda como si fuera piel de cocodrilo. El rito de paso opera sobre la piel. El body jumping, por ejemplo, ¿sí? Es un ritual de paso de una tribu Wanatú.
Ellos inventaron el bungee jumping que después se volvió un deporte extremo. Entonces, cuando uno llegaba a la adolescencia, uno tenía que lanzarse para demostrar la hombría, era lanzarse de esas lianas, de esos andamios hechos, sí, con maderas de ellos, y se lanzaban. Eso era un ritual de paso. Entonces, a mí me parece que el cuerpo en esa transición de la infancia a la adultez, del cuerpo inmaduro al cuerpo maduro sexualmente, necesita una inscripción en la cultura, ¿sí? Y como la cultura no ha podido operar como un elemento de contención, me parece que entonces explotan toda una serie de, entre comillas, trastornos del cuerpo, lenguajes corporales que buscan ser contenidos. Pero es una hipótesis como para desarrollar, porque me parece que esa hipótesis también tiene sus críticas. No me parece que solamente se pueda reducir a eso. Pero hay un duelo del cuerpo infantil. Yo en ese sentido sigo a Nobel y a Verasturi. Hay un duelo por el cuerpo infantil que si no le damos contención, ¿sí? El duelo se expresa en lo corporal. Y me parece que la juventud desde los años 50 y 60, ¿sí? Ha perdido elementos de inscripción rituales, desde los 50 y los 60, que ha hecho que emerjan las subculturas juveniles como unas formas de inscripción del cuerpo en una nueva etapa. Pero lo menciono, que parece que esto daría para una discusión mayor, simplemente lo quiero dejar como puntualizado. Y fíjate qué interesante, porque desde las ciencias sociales, los jóvenes hoy en día, en la historia de la humanidad, es cuando más han estado expuestos a la violencia social, a las drogas, muchas drogas, y a modificaciones corporales. Eso es un dato muy interesante que se está dando en la juventud, de unas décadas para acá, por ejemplo. Pero y a la violencia virtual. También todos los comentarios en las redes, ¿no? Sí, también. Pues creo que estamos ya casi por tiempo, ¿verdad? Algo que Ibas quieran a decir comentar. algo. Creo Por que último, Fernando iba a Olga. decir algo. No, que iba a decir que en estos rituales de paso siempre estaba asociado el consumo de algún brebaje o droga. Es decir, para el ritual de paso, para las escariaciones, por ejemplo, creo que así se hacía antes, no sé cómo se abrían huequitos las niñas de antes, pero creo que era con hielo, porque el hielo Adormece. adormece. Entonces, estos hombres los metían en pozos de agua muy fría para adormecer la piel, les daban una pócima, un bebedizo, que es una especie de bebida fermentada, para permitirles soportar ese dolor. Las drogas han estado acompañando ese proceso, porque como diría Freud, en el malestar en la cultura, las drogas son un lenitivo del dolor. Las drogas a una sociedad muy dolida, yo diría, concomitantemente está la droga, pero no solamente los psicotrópicos que toman los adolescentes, las drogas. Yo le digo a un papá de todo que me viene a hablar de su hijo drogadicto, le digo, ¿y usted cuántas drogas tiene en su mesa de dormir? ¿Cuántas drogas tiene? Porque ese papá tiene una droga para dormir, una droga para el colesterol, una droga, un complemento vitamínico, otra droga para no sé qué tal cosa. Y somos una cultura muy drogadicta, en tanto las drogas son lenitivos, como diría Freud, del dolor, lenitivos del dolor. Entonces me parece a mí que no solamente es la droga en los jóvenes, sino también el uso de los lenitivos, cómo usamos nosotros analgésicos del dolor. Somos una cultura muy maníaca que le da temor de los elementos depresivos, ¿no? Muy bien. Olga, ¿algo que quieras añadir para ya despedirnos? No, pues veo comentarios de agradecimiento y sí, muchos, que gente que aprendió mucho, deliciosa conferencia, todos muy agradecidos. Así que creo que ya estamos. Y yo también muy agradecida. Yo también muy Contigo, agradecido. Fernando, y contigo, Julio. No, también con Olga y con Fernando. Estaremos en contacto, Fernando. Nada más para terminar, siguiendo con las palabritas. Te voy a leer una frasecita de Manuel de Barros. Dice, todo lo que no invento es falso. Bueno, pues les agradecemos mucho su presencia. Ha sido un gusto estar con ustedes, compartir estos momentos de reflexión y tener un invitado de la calidad de Fernando Orduz y una invitada como Olga Santamaría. Les mando un abrazo a todos y estaremos en contacto próximamente. Gracias, Fernando. Estamos en contacto. Gracias, Julio. Chao, chao. Hasta luego.